Esta historia comienza con varias ventanas del sistema informando a los ciudadanos sobre una serie de eventos anómalos que ocurrían en todo el mundo. Se reportaba sobre un abulón gigante encontrado por pescadores en la costa, tan inmenso que ni 10 personas podían rodearlo, del cual se sospechaba que era una mutación por aguas residuales nucleares. También se informaba de un árbol antiguo en una zona turística que crecía salvajemente, extendiendo sus raíces por kilómetros, y de grietas que aparecían en el suelo debido a un posible pulso terrestre anormal. Las notificaciones continuaban con enredaderas gigantes que caían del cielo, volviendo reales los cuentos de hadas, y con la noticia de que las vías del metro habían sido destrozadas en múltiples lugares, lo que resultó en algunas víctimas. Nadie prestó atención, ya que sabían que todo esto no era más que un montón de titulares sensacionalistas, no muy diferentes de la falsa alarma sobre la mordedura de zombi de hacía años. Muchos estudiantes estaban reunidos frente a la escuela, considerando que los rumores locales eran mucho más interesantes que las noticias. De repente, su atención se desvió por completo hacia la figura que se acercaba, era la belleza de la escuela, Chu Qingli. Inmediatamente, la multitud se preguntó si finalmente estaba a punto de terminar con su novio. Según ellos, la relación no era más que un acto de caridad por parte de ella. Chu Qingli ya había sido aceptada en la Universidad de Qingcheng, mientras que su novio ni siquiera había logrado entrar a una universidad decente. Por esto, sus futuros se encontraban en niveles completamente diferentes. Chu Qingli se acercó a Fan Yi y le llamó la atención. Fan Yi se volvió algo curioso. Con una expresión fría, ella explicó que lo había meditado y su relación no era realista. El amor de la época escolar siempre llegaba a un punto en el que uno despierta y se da cuenta de que no son el uno para el otro. Una vida juntos, según ella, requería no solo coraje, sino también compatibilidad. Por todo esto, lo mejor era terminar. Ella pensó con desdén que no importaba lo que él intentara para recuperarla, sería imposible. Fan Yi se quedó en silencio, y al notar esto, la gente pensó que su falta de reacción se debía a que estaba tan conmocionado que había colapsado o perdido la cabeza. Después de todo, ella era la belleza de la escuela, esperaban que él estuviera de rodillas, suplicando otra oportunidad. Sin embargo, al observarlo, simplemente concluyeron que no era rival para una chica rica y hermosa, un sapo que codiciaba a un cisne. Con una mirada tranquila, Fan Yi aceptó romper con ella, dejando a Chu Qingli y a los demás en shock. Al ver que ella no tenía nada más que decir, nuestro chico le dio la espalda y decidió marcharse. Ella entró en pánico y le llamó la atención. Con una mirada penetrante, Fan Yi se dio la vuelta y preguntó qué quería. Mientras los ojos de ella brillaban con rabia, dejó claro que no le importaba lo que él estuviera pensando ni los trucos que usara. No iba a volver con él, y quería que esto le quedara completamente claro. Fan Yi empezó a mirarla fijamente y le pidió que no se halagara a sí misma, llamándola belleza de la escuela. Al oír esto, los ojos de ella se abrieron de par en par, haciendo que se sonrojara. Los demás estaban en shock al ver la actitud de Fan Yi. Fan Yi era consciente de que Chu Qingli y los demás no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Él sabía que las reglas actuales de la sociedad, como el dinero y la educación, pronto se convertirían en cenizas. Ellos ignoraban que él había regresado de un desastre futuro, un hombre renacido en esta línea temporal. Por esto, la Chu Qingli frente a él era, para él, simplemente una extraña distante de otra vida. Fan Yi salió de la escuela, tenía asuntos más importantes que atender. Para él, las bellezas escolares y la reputación eran irrelevantes, ya que todo estaba a punto de ser reconfigurado por completo. La verdadera crisis era una que se cernía sobre toda la humanidad de la estrella azul. Todo comenzó la noche del día anterior, cuando Fan Yi despertó y unas extrañas grietas le mostraron el futuro, y luego el sistema le informó que se había detectado una recuperación de aura. Su activación completa tendría lugar en 364 días, 11 horas y 59 minutos, y una vez que esto ocurriera, el mundo sufriría una transformación sin precedentes. Fan Yi estaba algo confuso, frente a él aparecieron varias figuras y el sistema reveló que las reglas de la sociedad serían reescritas. La era de los cultivadores estaba por llegar y el poder se convertiría en el nuevo estándar. Nuestro chico se sintió algo curioso, extendió la mano y preguntó quién era. Entonces, una extraña luz empezó a aparecer frente a él. Una ventana del sistema apareció, explicando que provenía de los confines del universo y utilizaba algoritmos de primer nivel integrados con secretos cósmicos. Su función era generar automáticamente técnicas de cultivo basadas en los materiales espirituales que el anfitrión tocara, mostrando que las técnicas actuales eran cero. Fan Yi empezó a extender su mano,
y sus ojos se abrieron de par en par ya que su mano atravesó la ventana del sistema. Entonces, un poderoso monstruo emergió y empezó a rugir. Fan Yi se quedó paralizado y sus ojos se llenaron de miedo. Dentro de la boca del monstruo había un cadáver, y el sistema reveló que este era su final como persona ordinaria, así como el destino de miles de millones en la estrella azul. Fan Yi tragó saliva y no pudo evitar sentir miedo. Él se puso la mano encima del pecho y sus ojos se llenaron de preocupación. Fan Yi empezó a reflexionar y recordó su vida pasada. Había sido solo una persona promedio, arrastrada por la marea de los acontecimientos, luchando únicamente para sobrevivir con la esperanza de superar el desastre. Sin embargo, fue testigo de la caída de su nación y del sufrimiento de la gente, y al final, no pudo escapar de las bestias mutadas. Recordó haber muerto desesperado, lleno de ira y con un profundo deseo de venganza. Sus ojos empezaron a brillar con determinación, ya que pensó que quizás por esto había sido elegido por el sistema y traído de vuelta un año antes de la recuperación de Aura. Él empezó a extender la mano, sabiendo que en este momento, la mayoría de la gente no tenía ni idea del cambio que se avecinaba. Fan Yi tocó los fragmentos del sistema y decidió que usaría cada anomalía causada por el Aura para su ventaja. El sistema comenzó a inicializar una nueva evaluación. Los ojos de nuestro chico empezaron a brillar, pues el sistema le informó que había sido vinculado con éxito. Un nuevo camino se había desbloqueado, y ahora todo en la existencia podía ser usado como material. Su misión era recolectar técnicas y habilidades poderosas para convertirse en un cultivador fuerte y salvar el mundo. En la ciudad, la gente fue informada de que la humanidad ahora enfrentaba una crisis sin precedentes. No se podían encontrar respuestas en el pasado, la única opción era adaptarse con su propia fuerza. Todos estaban sorprendidos, excepto Fan Yi. Cuando él encendió su móvil, vio varios avisos. Comprendió que el gobierno no confirmaba ni negaba los extraños fenómenos, limitándose a decirle a la gente que se preparara. Esto, él lo sabía, era la sutil manera de la nación Xia de emitir una advertencia, ya que informes antes considerados tonterías míticas nunca se habrían vuelto virales de esta forma. Sus ojos se llenaron de tristeza cuando comenzó a recordar el pasado. Él sabía que este enfoque indirecto y silencioso de la nación Xia ayudaba a los ciudadanos a mantener la calma y a confiar en su país. Era un método duro y lento, pero mucho más efectivo que el caos y los disparos de las naciones vecinas. Luego recordó que el sistema le había dicho que podía usar cualquier cosa, lo que significaba que debía dirigirse a donde quiera que ocurrieran las anomalías. Su atención se fijó en el móvil, era la noticia de tendencia número 1. El índice ultravioleta en la Universidad de Qingcheng había alcanzado un récord histórico del siglo. Debido a esto, se había emitido una advertencia de calor, instando a los nuevos estudiantes a tomar precauciones de seguridad y a usar protector solar. Los estudiantes estaban algo confusos, pues pensaron que incluso las mejores universidades recurrían ahora a la publicidad sensacionalista. Consideraron que esto era falso, un tema definitivamente comprado para ser tendencia, ya que un calor de esa magnitud podría matar a la gente. Fan Yi miró hacia el cielo y vio que estaba lleno de nubes, luego activó el medidor de UV y vio que estaba en 0. Estaba algo confuso, ya que no entendía cómo el clima podía ser tan diferente, pues la Universidad de Qingcheng estaba a solo 15 minutos en coche. Las imágenes de un sol abrasador encima de la universidad fueron publicadas, y los estudiantes fueron informados de que el registro de nuevos estudiantes continuaría, pero que debían evitar la puerta norte debido al alto índice ultravioleta, ya que todas las demás entradas permanecían abiertas. Fan Yi no pudo evitar sonreír. Él sabía que cuando las anomalías ocurrían por primera vez, la mayoría de la gente solo pensaba que era un truco publicitario, y solo él conocía la verdad. Sus ojos empezaron a brillar de alegría, ya que su primera oportunidad había llegado. Fan Yi se cambió de ropa y fue a la Universidad de Qingcheng. Todo el mundo portaba paraguas, hacía tanto calor que las hojas de los árboles habían caído. Nuestro chico fue a la puerta norte de la Universidad de Qingcheng, la menos concurrida de todas. Él sabía que algo definitivamente andaba mal en este lugar. Cenizas brillantes empezaron a descender del cielo. Mientras los estudiantes huían para evitar ser chamuscados hasta la muerte, la atención de Fan Yi se fijó en ello. Él se sentó y decidió tocarlo. Una vez que su dedo hizo contacto, de ello empezó a emerger un intenso brillo, y el sistema informó que había detectado una intensa fluctuación en el atributo Yang, desbloqueando su plantilla de datos. La energía empezó a entrar en el cuerpo de Fan Yi, causándole un terrible dolor. Un intenso brillo empezó a emerger del cuerpo de nuestro chico. La gente se tapó los ojos para evitar quedarse ciega,
Ellos no sabían qué estaba pasando y pensaron que estaba alucinando. La energía empezó a quemar la ropa de Fan Yi, haciendo que apretara con fuerza los dientes. Se puso las manos encima de la cabeza y empezó a volverse loco, sin saber si el sistema había terminado de compilar. Él sentía que estaba a punto de morir. La compilación fue completada y Fan Yi adquirió una técnica de atributo Yang, la técnica de respiración del sol dorado. Un tiempo después, es el día de inscripción de nuevos estudiantes en la Universidad de Qingcheng. En la zona de inscripción, aparece la exnovia de nuestro héroe y un chico se ofrece a ayudarla con su maleta. Pronto, varios otros chicos se unen para probar suerte con la chica popular de la escuela. Sin embargo, la joven rechaza fríamente su ayuda, diciendo que no será necesario. Con una mirada de desdén, observa a una pareja profundamente enamorada cerca de allí. Pero de repente, una enorme explosión de luz dorada sorprende a la joven y a los demás estudiantes. Luego, una alerta por el altavoz advierte a todos que se alejen inmediatamente de la puerta norte. Con una mirada seria, la chica decide que necesita investigar estos extraños eventos por sí misma. Mientras tanto, en la puerta norte, una masiva explosión de energía dorada ilumina todo a su alrededor. Emergiendo del humo, una silueta sombría toma forma con un aura de inmenso poder. Luego, respira hondo y sus ojos brillan con una intensa y poderosa luz dorada. Aparece una pantalla que explica que la técnica ha sido creada y que ha ganado 50 puntos de compilación. El chico sostiene la pantalla y se pregunta para qué sirven los llamados puntos de compilación, pero decide que no importa en este momento, ya que seguramente serán útiles para el futuro. Poco después, el tiempo pasa y ya es de noche, con una extraña luna brillando en el cielo. Con eso, el joven comienza a practicar su nueva técnica de respiración del sol dorado. Un sol intenso brilla en el cielo mientras una nueva energía se extiende por la Universidad de Qingcheng. Justo en ese momento, algunos estudiantes sienten que el cielo se oscurece y se enfría por un instante mientras corren hacia la puerta norte. Allí, una gran multitud se forma para ver qué está sucediendo en medio del caos. El decano de la universidad se enfada y pregunta por qué todos ignoraron la advertencia de mantenerse alejados. El grupo se abre paso entre la multitud, que se aparta para ellos mientras se dirigen al centro del evento. Con una mirada seria, la figura encapuchada ordena al decano que cierre por completo el área de la puerta norte. Justo en ese momento, el sistema informa a nuestro héroe que ha purificado con éxito una zona contaminada de rango A. El chico descubre que el gobierno ya marca estas zonas y se pregunta si hay otros como él. Al escuchar la alerta sobre personal no autorizado, el joven se da cuenta de que las cosas se han vuelto serias. En ese momento, los estudiantes ven figuras en uniforme y se preguntan si son del ejército. Desde lo alto de un edificio, nuestro héroe se da cuenta de que la conmoción está atrayendo mucha atención. Con sus ojos rojos brillando, decide que es hora de marcharse y salta del edificio. En el suelo, la misteriosa persona encapuchada camina sobre la tierra agrietada por la energía. Adoptando una postura, la figura encapuchada observa la escena del incidente con concentración. Esta persona se agacha y toca el suelo para analizar los rastros de energía. Poco después, recoge un trozo de tierra para examinar de cerca lo que sucedió allí. Con una mirada analítica, la figura encapuchada se da cuenta de que la energía fue causada por una persona. Justo en ese momento, los oficiales evacúan a los estudiantes mientras la persona encapuchada observa desde la distancia. En medio de la multitud, la exnovia del chico se sorprende al escuchar que el evento fue obra de una sola persona. En ese instante, ve una silueta saltando a lo lejos y se pregunta si era su ex. Pero la joven descarta rápidamente la idea. Con sus calificaciones, no hay forma de que él pueda estar aquí. Lejos de allí, en la casa de nuestro héroe, el sol se pone y la noche finalmente comienza a caer. Tumbado en la cama, el joven se queja de que el calor en su cuerpo no desaparece, ni siquiera con una ducha fría. Debido a esto, teme no poder dormir si el calor continúa así toda la noche. Le preocupa que con la conmoción de hoy, alguien pueda haber notado algo extraño. Entonces, el chico coge su teléfono y ve una noticia de tendencia sobre una asociación de cultivo. El joven recuerda que antes, todos pensaban que esto era solo una broma de internet. Justo en ese momento, recuerda a las personas encapuchadas en la universidad y sospecha que son de la asociación. Curioso por el descubrimiento, el protagonista abre la noticia para leer el artículo completo. El artículo detalla los reinos de cultivo, desde hacha fantasma hasta la trascendencia total. En los comentarios, todos piensan que es falso, pero él se pregunta si el anuncio podría ser oficial. El héroe reflexiona que en su vida pasada como civil, nunca supo de esta información.
Sentado en su cama, piensa en la asociación de cultivo y decide probar su técnica de nuevo. Con eso, el joven cierra los ojos y se concentra para comenzar su entrenamiento. En ese momento, comienza a sudar mientras una poderosa energía dorada surge a su alrededor. El protagonista comienza a flotar en su habitación, envuelto en un intenso aura dorada. Una luz brilla sobre él, y el primer paso es refinar su cuerpo para contener el aura del cielo y la tierra. Logra controlar la energía y le da forma con éxito a una hacha divina. Sus ojos brillan intensamente y una sonrisa de confianza aparece en su rostro lleno de poder. El sistema lo felicita por alcanzar el reino Doushuai y le otorga 50 puntos de compilación. El chico recuerda los puntos y lee la pantalla que habla sobre un nuevo camino que se abre. El sistema explica que los puntos se pueden usar para imbuir datos compilados en cualquier objeto. Reflexiona sobre la idea de imbuir poder en un objeto y mira fijamente su taza sobre la mesa. Luego extiende su mano hacia la taza con una aura dorada de poder. El sistema le pregunta si quiere gastar un punto para colocar el atributo Yang en el objeto. Entiende que esto es como encantar un objeto, dándole un poder sobrenatural. El joven piensa que si hiciera esto con un arma, se convertiría en su objeto de combate único. Pronto, decide que tener un arma potenciada será crucial para el futuro que se avecina. El chico encuentra entonces una pequeña espada en su estante y decide probar el poder en ella. Piensa que si la prueba funciona, comprará un arma real para estar preparado para los monstruos. De repente, un ruido extraño fuera del edificio llama su atención en medio de la noche. Afuera, una criatura sombría con garras enormes está observando el apartamento del héroe. Con ojos rojos brillantes, la extraña criatura muestra sus afilados dientes en la oscuridad. La extraña criatura, que parece un conejo demoníaco gigante, se prepara para atacar el edificio. Pero dentro del apartamento, el chico no tiene idea del peligro que se le acerca. Tumbado en la cama, el protagonista siente una cierta incomodidad por su nueva técnica de cultivo. Con sus ojos rojos, se pregunta de dónde vino ese sonido parecido al de una rata. Piensa que el sonido no proviene de adentro ni de las tuberías, y que tal vez sea la mascota de un vecino. Caminando por la sala, piensa que con su oído mejorado, es normal escuchar a los vecinos. Entonces el chico agudiza su oído para concentrarse y captar mejor el extraño sonido, pero el joven pronto se da cuenta de que algo anda mal y se pone en alerta ante la extraña situación. El héroe va a la puerta y se encuentra cara a cara con la siniestra criatura justo allí, en el pasillo oscuro. En el pasillo, la extraña criatura de ojos rojos aparece y lo mira fijamente, lista para atacar. Sobresaltado, reconoce a la bestia mutante y el recuerdo de su vida pasada le provoca un escalofrío. Mientras tanto, un dron sobrevuela la ciudad de noche, demostrando que otros son conscientes del peligro. En lo alto de un edificio, una chica se queja de que todavía no han atrapado al conejo que se comió una fruta rara. Con una piruleta en la boca, la joven parece bastante tranquila y segura para la misión que tiene por delante. Luego ordena que sigan enviando todas las actualizaciones sobre el objetivo que está cazando. En ese momento, la misteriosa chica salta desde lo alto del edificio para comenzar su persecución. Cayendo a gran velocidad, se mueve con ágil gracia entre los enormes edificios de la ciudad. De repente, la joven siente el aura de la bestia mutante y se da cuenta de que se está acercando al objetivo. Con sus ojos brillando, finalmente localiza a la criatura y se prepara para un enfrentamiento. La misteriosa cazadora aterriza con fuerza en una azotea, moviéndose con una agilidad increíble. Corriendo por el costado de un edificio, recibe la orden de perseguir al objetivo a toda costa. Con un aterrizaje firme y preciso, la joven continúa su persecución sin perder un segundo. Saltando entre edificios, advierte que la criatura comió una fruta espiritual y podría evolucionar. Justo en ese momento, un hombre que trabaja hasta tarde ve una mancha pasar por su ventana y queda completamente confundido. Se pregunta si está alucinando, pero su jefe lo regaña por quedarse allí sin hacer nada. Mientras tanto, la cazadora se ve como una silueta contra la luna en el piso 65. De vuelta en el apartamento, el héroe está cara a cara con la extraña criatura, que chilla frente a él. Con sus ojos dorados, se da cuenta de que su cuerpo ha cambiado y ahora puede luchar en igualdad de condiciones. Entonces la criatura ataca con sus garras, pero el joven esquiva con una agilidad sobrehumana. El héroe piensa que su cuerpo ha cambiado mucho y que ahora puede ver los ataques en cámara lenta. Con la energía del sol en su mano, se pregunta por qué ha aparecido una bestia mutante tan pronto. Ante esto, recuerda las cosas que vio en su vida pasada y se enfrenta al monstruo. El chico sabe que la criatura no ha evolucionado por completo, y que la noche aumenta su poder y furia. Así que se lanza hacia adelante para atacar porque necesita detener a la criatura o todos en el edificio morirán. Usando su poder,
el protagonista logra agarrar a la criatura con su mano llena de energía. Con una fuerza sorprendente, el chico muerde a la extraña criatura sin mostrar ningún miedo. Sosteniendo al monstruo firmemente, sus ojos dorados brillan con una fría determinación. Entonces el joven hace girar a la criatura en el aire y se da cuenta de que su punto débil es la cola. Aprovechando la oportunidad, agarra la cola de la bestia con todas sus fuerzas. El héroe lanza al monstruo contra la ventana, que se hace añicos por el impacto. Con su puño brillando en dorado, se prepara para asestar un golpe poderoso. El chico desata un rayo de energía que golpea a la criatura de lleno en el aire. El monstruo es entonces completamente engullido por el intenso rayo de luz dorada del ataque. Pero la extraña criatura agarra la energía dorada con sus garras e intenta absorber el poder. Ante esto, el héroe se da cuenta de que el monstruo está tratando de robar su poder Yang y contraataca. Piensa que el poder del sol es demasiado fuerte y que el conejo solo está cavando su propia tumba. Poco después, una explosión dorada envuelve al monstruo, que no puede contener tanta energía. En el edificio de al lado, una pareja se despierta por el ruido, y el hombre se pregunta si fue un trueno. Luego va a la ventana para comprobarlo, pero no encuentra nada fuera de lo común en el exterior. Nuestro héroe aterriza en el suelo, rodeado por los restos de su energía dorada. El joven reflexiona que esa cosa era como un fantasma hambriento tratando de devorar su poder. Después de la pelea, el ojo del monstruo cae al suelo, liberando un extraño humo negro. Con una mirada seria, mira los restos de la criatura que acaba de derrotar. Sin pensarlo dos veces, el chico pisa con fuerza el ojo, aplastando lo que queda de la bestia. Entiende que la criatura de la noche estaba desesperada por su poder de tipo yang opuesto. El joven imagina que si fuera normal, el monstruo habría devorado fácilmente a todos en el edificio. Con eso en mente, sabe que necesita recolectar más técnicas para enfrentar los peligros del futuro. Mientras tanto, una chica misteriosa salta por el aire contra la luz de la luna, pareciendo una cazadora. Con una velocidad increíble, la joven corre por el costado de un edificio a gran velocidad. Al llegar a la escena, los ojos de la misteriosa cazadora se abren de par en par por la sorpresa. De pie en medio de la noche, se pregunta si su objetivo fue derrotado por otra persona. Arrodillada en el suelo, comenta que el objetivo ha sido destruido y que intentará recuperar el atributo de la noche. Pero al tocar los restos del monstruo, se sorprende por una energía dorada que todavía estaba allí. La joven siente entonces un calor intenso y una aura abrasadora que la hace retroceder de inmediato. La joven recuerda la energía de la puerta de la universidad y comprende que esto no es una coincidencia. Ante este descubrimiento, la chica activa su comunicador con una mirada seria y decidida. Informa a la base de que el objetivo fue eliminado por un nuevo y poderoso precursor con un atributo de alto nivel. Por el comunicador, una voz pregunta si la purificación de la puerta y el conejo fueron obra del mismo individuo. Un hombre confirma que no hay registros de esta persona en la base de datos y que la asociación necesita reclutarlo. Rodeada de fuego y energía azul, la chica de pelo plateado está de acuerdo con el plan de la asociación. Luego, guarda cuidadosamente la pequeña llama de energía en un objeto sujeto a su ropa. Su superior le ordena que detenga sus misiones actuales para priorizar el seguimiento del nuevo precursor. En ese momento, la misteriosa cazadora comienza a desenvolver tranquilamente la piruleta que sostenía. La joven se pone el dulce en la boca y dice que entendió perfectamente la nueva orden que recibió. Pero antes de empezar la misión, la chica dice que primero necesita un té con leche para relajarse. Por el comunicador, una voz se pregunta quién podría ser esta misteriosa figura con tanto poder. La joven está de acuerdo en que el presidente tenía razón y que necesita conocer a este poderoso maestro. El día de Fan Yi comienza con el amanecer. Se estira, listo para entrenar. Sabe que madrugar es bueno para su poder, así que se prepara para otra sesión. El luchador utiliza su método de respiración, absorbiendo la energía dorada de la mañana. A medida que la energía lo llena, sus ojos brillan con un poder dorado. Entra en el reino del hacha fantasma y siente aparecer el poder de la técnica. Un repentino estallido de energía lo sorprende. Se da cuenta de que se está volviendo más fuerte de nuevo. El poder fluye a través de su cuerpo y se concentra para controlarlo. Aprieta el puño con fuerza, sintiendo la energía ahora en su mano. Invoca su hacha clave y ve que el arma se siente mucho más ligera. Agarra el mango del arma con firmeza, listo para probar su nueva fuerza. El guerrero levanta el hacha dorada sobre su cabeza, preparando un golpe poderoso. Alcanza el reino del hacha fantasma de 2 estrellas, liberando su fuerza. Sus ojos ahora arden con llamas doradas, mostrando su nuevo poder.
El cuerpo de Fan Yi se siente mucho más fuerte y resistente después de este cambio. Se hizo más fuerte tan rápido porque usó la energía extra de su último aumento de poder. Fan Yi decide que, de ahora en adelante, subirá de nivel lenta y cuidadosamente, un paso a la vez. Pero su creciente poder llama mucho la atención, por lo que necesita un lugar más privado. En la oficina de la asociación, un hombre siente algo extraño en el aire. Ve el cambio en la energía del sol y se pregunta si será el nuevo otra vez. Fan Yi encuentra un lugar tranquilo junto a un río para continuar con sus planes. Aparece una pantalla del sistema y confirma que agregará una cualidad especial a su arma. Recuerda haber intentado esto con otro objeto, pero no pudo soportar el poder. Esta vez, la nueva hoja funciona con su energía, creando una fuerte conexión. Un mensaje del sistema confirma que la codificación del objeto funcionó. Emocionado por su nueva arma, se prepara para probar su asombroso poder de inmediato. El resultado de la prueba lo sorprende con el increíble poder que desató la espada. Un enorme rayo de luz dorada sale disparado de la hoja hacia el cielo. El guerrero aterriza con su espada en llamas, sintiendo el poder fluir a través de él. Casi provoca un incendio con ese golpe y ve lo peligrosa que es su fuerza. El humo del ataque es grande, por lo que sabe que lo han visto y necesita irse. Una chica corre rápido hacia el humo que dejó. Se queja de que se ausentó por un momento y se perdió todo. De repente, la joven se detiene. Ve que el río está hirviendo. La agente vuela sobre el área dañada, preguntándose qué le hizo el nuevo al lugar. Ya se imagina que la regañarán, ya que todo ha salido mal desde que apareció. Justo en ese momento, un destello dorado en la distancia le llama la atención y siente curiosidad. La cazadora está sorprendida por lo que siente. Esto no debería ser posible. Su nivel de poder saltó de 1 estrella a 2 estrellas, e incluso creó un arma espiritual. La asociación solo tiene 2 de esas armas, y la forma de fabricarlas no se conoce por completo. La chica sospecha, preguntándose cómo obtuvo este tipo de poder por sí mismo, pero piensa que debe estar equivocada y decide empezar a limpiar el desastre que él causó. A lo lejos, Fan Yi piensa en cómo su arma ahora tiene el atributo Yang, pero quiere más. El sistema puede codificar cualquier cosa, así que planea añadir más cualidades a la hoja. De repente, su teléfono vibra. Tiene un mensaje de alguien que no conoce. Se había olvidado por completo de ser discreto, y ahora un desconocido lo está invitando a un grupo de pioneros. Se sorprende al saber que los miembros oficiales deben tener al menos el nivel del reino del hacha fantasma. El desconocido habla de una nueva zona de contaminación y lo invita a una cacería en grupo. Pide la ubicación, y el desconocido le envía un archivo sobre el dragón de lava del río de las sombras. La zona tiene lava y el mismo atributo Yang que él posee, por lo que Fan Yi decide aceptar la invitación. A lo lejos, en el distrito de Binmu, un grupo está esperando a que llegue el amigo del viejo Li. Un miembro dice que el mapa de la chica era tan bueno que llegó fácilmente. La chica rubia agradece a todos por venir y les dice que deben trabajar juntos. Ella es de la asociación de cultivación y está decepcionada de que los pioneros de aquí no sean muy fuertes. Lo que muchos no saben es que la asociación de cultivación es un grupo gubernamental. Entrar en el grupo fue difícil y requirió que su familia pidiera favores, por lo que odia fracasar. Justo en ese momento, uno de los exploradores ve llegar al novato y lo llama por su nombre, Fan. Fan Yi hace una entrada impactante con su nueva espada y se presenta al grupo. La agente se sorprende por su poder, pero ve que su aura no es aterradora, sino cálida. Como todo el equipo está allí, la líder da la señal y se dirigen hacia la entrada de la cueva. Fan Yi decide ir primero y le pide a la agente rubia que se encargue de la luz. El grupo camina por la cueva y uno de ellos le advierte a Fang sobre las rocas sueltas. Les parece extraño que el lugar no esté muy caliente todavía. Fan Yi reflexiona sobre lo rápido que el equipo lo aceptó y siente que su amistad es real en estos tiempos difíciles. Fan Yi sigue avanzando y el suelo bajo sus pies comienza a cambiar de color, lo que indica que el peligro está cerca. De repente, llegan a una enorme abertura y se asombran al ver un río de lava hirviendo justo delante de ellos. Sin dudarlo, Fang se lanza hacia el peligro, y la agente rubia le grita que no sea tan imprudente. Para sorpresa de todos, el guerrero clava su espada directamente en la lava. Los exploradores entran en pánico y gritan pidiendo ayuda. Una explosión de fuego lanza al equipo hacia atrás, y el sistema de Fan Yi detecta un problema a nivel mundial y comienza a analizar la información. Al hundir su espada en la lava, el sistema de Fan Yi analizó la anomalía, revelando un nuevo poder, la llama interior con una temperatura interna extremadamente alta y propiedades explosivas. Y la técnica de la espada llama escarlata, que desataba su poder al desenvainar la hoja, codificándola en fuego y relámpagos. Decidido,
Fan Yi empuñó su espada, sus ojos y la hoja brillaron con un poder ígneo, una técnica perfecta para su espada Tang. Abajo, los otros exploradores, lanzados hacia atrás por una explosión anterior, observaban con asombro cómo Fan Yi permanecía ileso en un vórtice de fuego, dándose cuenta de que su arma estaba absorbiendo el poder de la lava. Fan Yi luego usó sus puntos de script para incrustar permanentemente el atributo de la llama escarlata en su espada, que ahora ardía con energía. Cuando la llama amainó, sus compañeros de equipo concluyeron que había sufrido un pequeño accidente de cultivo y se había recuperado. El grupo estaba eufórico al notar que la energía espiritual de la cueva se había estabilizado. Uno de ellos celebró poder absorberla sin problemas, mientras que otro, a punto de comenzar su camino de cultivo, gritó emocionado el nombre de Xiaoya. La agente rubia, Xiaoya, los animó a entrenar mientras ella vigilaba, y el equipo le agradeció la oportunidad. La paz fue interrumpida cuando Xiaoya detectó figuras acercándose a la entrada, advirtiendo que llegaban otros pioneros. Entraron 3 hombres musculosos, liderados por uno con un parche en el ojo y brillantes ojos rojos, quien arrogantemente declaró que la tierra rica en recursos ahora era suya. Xiaoya se preocupó, reconociendo que los 3 recién llegados estaban en el reino del hacha fantasma de una estrella, un nivel que su equipo no podía desafiar. A pesar del peligro, Xiaoya intentó razonar con ellos, afirmando cortésmente que habían llegado primero e incluso ofreciéndoles unirse. Su diplomacia fue recibida con desprecio. El líder con el parche en el ojo se burló de su bajo nivel y les ordenó que se largaran o se atuvieran a las consecuencias. La expresión de Xiaoya se endureció. Reflexionó sobre la dura realidad de la supervivencia del más fuerte en esta nueva era, pero como miembro de la Asociación de la Nación Silla, decidió que no podía permitir esta injusticia. Justo cuando la confrontación estaba a punto de intensificarse, Fan Yi se interpuso entre Xiaoya y el líder hostil. Con su espada encendida, le preguntó fríamente al hombre corpulento si no tenía nada mejor que hacer que intimidar a una joven. El líder con el parche en el ojo quedó atónito y sin palabras. Sin dudarlo, Fan Yi desató un único y devastador golpe que creó una explosión de fuego, enviando a los 3 agresores por los aires. La fuerza del ataque sacó a los propios compañeros de equipo de Fan Yi de su meditación. Recordó las tragedias causadas por aquellos que seguían el principio de la supervivencia del más fuerte, sabiendo que solo una fuerza abrumadora funcionaría con tales personas. Para dejar claro su punto, Fan Yi clavó su hoja en el suelo frente al líder rival. Rodeado de un inmenso aura dorada, les ordenó fríamente que se largaran. Aterrorizado por esta segunda demostración de poder, el líder llamó a Fan Yi un monstruo y gritó a sus hombres que corrieran mientras Fan Yi los veía huir. Sus compañeros de equipo corrieron hacia él, emocionados por su increíble poder. Fan Yi sonrió, restándole importancia y sugiriendo que era hora de irse. Mientras se iban, Xiaoya contemplaba el inmenso poder que Fan Yi había mostrado, dándose cuenta de que se había contenido. Convencida de que era un pionero de primer nivel, sabía que tenía que informar de inmediato este importante descubrimiento a su organización. La escena cambia a la oficina de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, donde una mujer al teléfono con Xiaoya repitió con sorpresa que había aparecido otro pionero de alto atributo. La oficinista se puso nerviosa, dándose cuenta de que había hablado demasiado, especialmente con un hombre imponente de pie detrás de ella. Colgó torpemente después de confirmar el informe. La joven le preguntó alegremente a su superior de cabello gris si tenían la suerte de tener 2 pioneros de alto atributo seguidos. Él, sin embargo, la corrigió sombríamente diciendo que la suerte no tenía nada que ver, explicando que cada individuo de alto atributo está destinado a convertirse en un nuevo centro de poder. Una responsabilidad que lo estresaba inmensamente. Bajo un cielo soleado, Fan Yi regresó a la ciudad. Intentó disfrazarse de cosplayer, pero su poderosa presencia y su auténtica espada solo atrajeron más atención. Su caminata fue interrumpida cuando vio en su teléfono que la noticia del incidente de la cueva ya se había vuelto viral. Se reprendió a sí mismo por su descuido, sabiendo que la erupción de su llama interna fue demasiado notoria. Descartando la idea de que sus compañeros de equipo lo traicionarían, se centró en un asunto más urgente. La masiva energía Yang que había absorbido lo estaba empujando hacia un nuevo avance. Necesitaba encontrar un lugar apartado de inmediato y se dirigió a la montaña trasera. 5 minutos después, en esa misma montaña, una joven de cabello plateado llamada Su Qing Jing, una experta en restauración de jardines, sintió una presencia repentina y poderosa. Vio una intensa explosión de luz, como un sol en miniatura, y reconoció las señales de un cultivador avanzando al reino del hacha fantasma de 3 estrellas. La escala de la energía la asombró.
Nunca había imaginado que un avance de ese reino pudiera ser tan monstruoso. Impulsada por un sentido del deber y un destello de reconocimiento, corrió hacia la perturbación, jurando atrapar al misterioso individuo esta vez. En lo alto de la montaña, Fan Yi estaba concentrado en su avance. Atrajo enormes cantidades de energía dorada, que giraron a su alrededor antes de formar una brillante esfera parecida a un sol sobre su cabeza. Mientras meditaba en el aire, el poder detrás de él formó una compleja figura divina con forma de estrella. La energía dorada chispeaba sobre su piel y sus ojos brillaban con un gran poder mientras intentaba controlar la energía salvaje. Finalmente, el poder se unió, tomando la forma de un hacha divina gigante hecha de pura energía dorada y azul claro, que crepitaba con poder. Mientras tanto, Suinjin llegó y se detuvo de repente al ver la asombrosa escena. Observó con total incredulidad, viendo que la misteriosa persona estaba a punto de blandir el hacha divina que acababa de crear. Su nivel de control era increíble. Se preguntó cómo alguien podía dominar tanta energía espiritual con una habilidad y firmeza tan perfectas, preguntándose si este hombre había estado entrenando en secreto durante siglos. La escena le trajo un doloroso recuerdo. Suinjin recordó su propio intento de alcanzar el nivel de hacha fantasma de 2 estrellas. La presión de su propia hacha divina había sido demasiado para ella, haciéndola retroceder y toser sangre. La dejó postrada en cama durante una semana entera. Era naturalmente fuerte, pero aún así había fracasado estrepitosamente. No podía entender cómo este monstruo podía manejar un avance mucho más poderoso que el suyo. A medida que se acercaba corriendo, estaba aún más asombrada. La enorme cantidad de energía espiritual, el control perfecto en cada movimiento del hacha y la forma en que cada ápice de poder parecía haber sido purificado miles de veces. Todo estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto jamás. Decidió que esta persona no era solo un monstruo asombroso, era como un dios que había descendido del cielo. También notó su manera tranquila y firme de hacer las cosas. La mayoría de los pioneros, cuando sentían que un avance estaba a punto de ocurrir, se apresuraban a completarlo. Esta persona, sin embargo, se movía con un profundo sentido de la experiencia y una mente fuerte, como un maestro de la antigüedad. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la gigantesca y ardiente hacha divina comenzó a moverse. Observó la imponente escena mientras se balanceaba con un propósito, en dirección al este. En la cima de su poder, los ojos de Fan Yi ardían con pura luz dorada mientras grietas de energía pura se extendían por su rostro. Flotaba dentro de una cegadora tormenta de poder dorado, controlando con éxito la enorme cantidad de energía que había reunido para evolucionar. Entonces apareció una ventana del sistema, confirmando oficialmente que había tenido éxito. Había alcanzado el reino del hacha fantasma, 2 estrellas. La nueva hacha divina se estrelló contra la tierra, liberando todo su poder en una enorme onda expansiva que arrasó la montaña. Suinjin fue atrapada en la poderosa explosión y tuvo que mantenerse firme contra la ola de energía dorada. La fuerza residual abrió un enorme camino a través del bosque antes de desvanecerse, pero cuando levantó la vista, el hombre misterioso había desaparecido por completo. Respirando con dificultad por el esfuerzo y la frustración, Suinjin no podía creer que lo hubiera perdido de nuevo, especialmente porque había llegado en solo 30 segundos. Un pensamiento preocupante le vino a la mente, él debía saber que lo estaba rastreando. Le preocupaba que, si seguía siendo tan difícil de encontrar, su misión de reclutarlo sería imposible. Justo cuando estaba a punto de rendirse, se detuvo. Una idea repentina la golpeó. Apartó la vista del camino de destrucción y miró hacia un árbol gigante y viejo que ahora brillaba con una suave luz dorada residual. Con una nueva sensación de certeza, gritó en el bosque que parecía vacío, llamándolo señor y preguntando si todavía estaba en la zona. Desde las sombras del bosque, apareció Fan Yi, su cuerpo encapuchado irradiaba una fría confianza. Sus brillantes ojos rojos estaban fijos en Suinjin. Supo de inmediato que ella era la persona que lo había estado investigando durante los últimos días. Al ver que había sido descubierta, Suinjin se mantuvo firme y se presentó correctamente. Dijo que era la capitana del Escuadrón Luciérnaga, parte de la Asociación de Practicantes Espirituales de la Nación Xia, y también una de las primeras pioneras de la nación. En nombre de la asociación, lo invitó sinceramente a unirse a ellos. Admitió que lo había estado siguiendo durante 2 días y esperaba que sus métodos no le hubieran hecho pensar mal de ella. Mientras hablaba, Fan Yi permaneció en silencio, y su rostro era difícil de leer bajo la capucha. Suinjin añadió que, aunque el público aún no lo sabía, todos los documentos oficiales de la asociación estaban listos. Por dentro, sin embargo, estaba muy nerviosa,
eligiendo sus palabras con cuidado y preocupándose por si lo estaba molestando o haciendo enojar al poderoso hombre. Sabía que debía sonar suave y respetuosa. Su discurso cuidadosamente planeado fue interrumpido por la pregunta simple y directa de Fan Yi: ¿por qué debería unirme? La pregunta directa la sorprendió por completo. Tartamudeó por un momento, entrando en pánico sobre qué decir. Rápidamente se dio cuenta de que las palabras vacías y amables serían inútiles contra alguien tan inteligente. La verdad era su única opción. Recomponiéndose, explicó para qué servía la asociación. Le dijo que la nación Xia quería reunir y unir a todos los primeros pioneros, para guiarlos por un camino organizado y también darles protección adicional. Sabía que el crecimiento era caótico en ese momento y que una asociación podría parecer una jaula para un espíritu libre como él, pero le pidió que mirara el panorama general. Un gran retorno de energía espiritual se avecinaba, y todos necesitarían permanecer unidos para enfrentar a los enemigos desconocidos del futuro. Después de escuchar su apasionado discurso, Fan Yi se apoyó despreocupadamente en un árbol, con aspecto cansado y desinteresado. Le dijo claramente que no estaba dispuesto a unirse. Explicó que, por ahora, todavía no podía confiar plenamente en ella ni en la asociación que representaba. Su Qinyin se quedó completamente atónita y sin palabras por su rechazo directo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ante su negativa, Su Yinjin se desesperó. Rápidamente sacó su tarjeta de identificación de su chaqueta. Sosteniéndola para que él la viera, se presentó de nuevo rápidamente como Su Yinjin y mencionó que solía ser una atleta muy conocida antes de que regresara la energía espiritual. Le rogó que le creyera, esperando que su identidad pública le diera una razón para confiar en ella. Fan Yi hizo una pausa y pensó en sus palabras. Se tocó la barbilla pensativamente, diciendo que ahora la recordaba vagamente. Su mente recordó una foto enmarcada de ella celebrando una victoria como subcampeona en el campeonato de larga distancia de la nación Xia. Se dio cuenta de que su habilidad atlética natural era lo que la convertía en una pionera tan rápida y buena. Sin embargo, su rostro se endureció. Un oscuro recuerdo de su vida anterior le vino a la mente, mostrando una visión de una ciudad en ruinas. Sabía que en su línea de tiempo original, el trabajo de la nación Xia, incluida la asociación, había fracasado al final, lo que llevó al fin de la humanidad. Ahora que había regresado con su sistema, sabía que tenía que ser parte de la solución, pero unirse a la asociación en este momento no era la medida correcta. Adoptando una mirada más pensativa, volvió a mirar a una esperanzada Su Yinjin y confirmó que sí la recordaba. Le dijo que pensaría en su oferta, y antes de que ella pudiera responder, saltó en el aire y se alejó a toda velocidad del lugar. Con la misma rapidez, reapareció justo detrás de una sorprendida Su Yinjin. Le dio una condición firme: por ahora, debía mantener su ubicación en secreto para todos. En su mente, estudió su comportamiento respetuoso y supuso que la asociación tenía cuidado de no molestar a los pioneros poderosos que no estaban con ellos. Vio esto como una debilidad que podía usar. Su Yinjin sugirió un trato. Explicó que la asociación había detectado la energía de su avance y que tenía que presentar un informe. Sugirió enviar un informe que fuera una mezcla de verdad y mentiras para proteger su identidad mientras mantenía contentos a sus jefes. Después de un momento de reflexión, Fan Yi aceptó su plan. Su Yinjin intentó llamar a Fan Yi mientras él aceptaba su plan, pero en un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Corrió por la ladera de la montaña tras él, pero fue inútil. Cansada y molesta, caminaba sola por un sendero del bosque, murmurando con frustración sobre cuántas veces había fallado en atraparlo y cómo ahora él intentaba evitarla. Suspiró, quejándose del agotador trabajo de borrar las poderosas señales de energía que dejaba tras cada incidente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz en su auricular, que le decía que dejara de preocuparse por el pionero difícil de encontrar y que recordara la misión en la que se encontraba. La voz le dijo seriamente que las extrañas criaturas habían aparecido de nuevo. Su Yinjin se quedó helada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras preguntaba si realmente habían vuelto. Un recuerdo aterrador inundó su mente, mostrándola rodeada por una multitud de aterradoras criaturas parecidas a lobos con fauces ensangrentadas y brillantes ojos rojos. Pensó para sí misma que nunca olvidaría a esas extrañas y sangrientas bestias. La historia explicaba lo que eran: monstruos fríos, malvados y sanguinarios nacidos de las zonas de contaminación creadas por el retorno de la energía espiritual. Obtenían poder de estas zonas, convirtiéndose en monstruos que devoraban humanos. Algunos incluso podían ocultarse como desastres naturales, matando a cualquiera mientras dividían tierras y creaban nuevas zonas de contaminación. Si no se les detenía,
su naturaleza destructiva les permitiría seguir consumiendo el mundo humano hasta que no quedara nada. Una fuerte tormenta azotó de repente la ciudad. El cielo nocturno no estaba iluminado por las farolas, sino por constantes y violentos relámpagos. La lluvia caía a cántaros y alertas rojas iluminaban los teléfonos de la gente, advirtiendo de la severa tormenta eléctrica y pidiendo a todos que permanecieran en casa. Otra alerta anunciaba que la zona de la montaña Yowang estaba cerrada por riesgo de inundaciones. Desde sus ventanas, la gente comentaba que no habían visto una tormenta tan fuerte en años, y algunos bromeaban con que un ser poderoso podría estar enfrentando una prueba de rayos cerca. Oculto en un callejón lluvioso, Fan Yi observaba la tormenta con gravedad, su ojo rojo brillando. Podía sentir la enorme cantidad de energía de rayo en el aire, reconociendo su poder salvaje. Sabía que no era una tormenta ordinaria, sino otra anomalía, con su poder concentrado en un único punto. Sus ojos escanearon más allá de los edificios de la ciudad y se fijaron en la lejana cima de una montaña que estaba siendo golpeada por rayos una y otra vez. Había encontrado el centro de la tormenta. Sin dudarlo, Fan Yi corrió bajo el aguacero, saltando por los tejados mientras se dirigía a toda velocidad hacia la montaña. Cuando Fan Yi llegó a la base de la montaña Yowang, su sistema confirmó inmediatamente que se había detectado una zona de contaminación. Miró hacia la cima, pero en lugar de su belleza habitual, vio una escena sombría con restos esqueléticos esparcidos entre árboles retorcidos. Otro aviso del sistema aumentó el peligro, indicando que el nivel de contaminación era desconocido. Aún así, Fan Yi avanzó sin dudarlo, adentrándose en el oscuro y tormentoso bosque con una mirada decidida. A medida que se acercaba al centro de la tormenta, vio un enorme rayo de luz azul golpear la cumbre de la montaña, iluminando toda la zona. Había encontrado su objetivo. Dentro del centro de mando de la Asociación de Practicantes Espirituales, los oficiales celebraban una tensa reunión. Una gran pantalla mostraba un vórtice de energía azul sobre la cima de una montaña. Un oficial informó que el peligro en el monte Yowang estaba aumentando rápidamente, por lo que tuvieron que acordonarlo y declararlo una nueva zona de contaminación. El líder de la asociación, con rostro sombrío, dijo que la situación era tan crítica que tuvo que retirar a Suinjin de otra importante misión. Le pidió que informara sobre lo que estaba sucediendo. Suinjin informó a los oficiales que actualmente era imposible escalar la montaña, ya que la inestable energía del trueno estaba a punto de explotar. Debido a esto, el área fue clasificada oficialmente como una zona de contaminación de nivel A. Continuó con noticias más preocupantes. Basándose en la rapidez con la que crecía la energía, la montaña pronto se convertiría en una amenaza de nivel S, lo que activaría su plan de emergencia más alto. Pero señaló un problema importante. Según sus datos, ningún explorador que tuvieran podía acercarse con seguridad a la zona, admitiendo que ni siquiera ella podía manejarlo. Una ola de conmoción recorrió la sala, ya que los cálculos mostraban que la misión significaría una muerte segura incluso para los exploradores más avanzados. Ante esta situación imposible, un hombre con uniforme de seguridad ordenó que la base del monte Yowang fuera completamente sellada, con patrullas enviadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para evitar que alguien intentara escalarla. El líder de la asociación estuvo firmemente de acuerdo. Declaró que debían detener la amenaza sellando la montaña y que nadie podía acercarse a ella hasta que la concentración de energía disminuyera. Mientras que la asociación consideraba que el monte Yowang era demasiado peligroso, Fan Yi ya se encontraba en las profundidades de la zona. Enormes rayos de luz azul caían a su alrededor. Mientras la tormenta arreciaba, Fan Yi se mantuvo firme, protegido por un aura dorada de su técnica de respiración. Sin embargo, sabía que no bastaba con sobrevivir a la tormenta. Para obtener la energía del trueno más pura, tenía que subir al centro de la tormenta en la cima de la montaña. Su decisión estaba alimentada por oscuros recuerdos del pasado. Sabía que las criaturas a las que se enfrentaban ahora eran solo el principio, y que en el futuro aparecerían monstruos aún más aterradores. Se dio cuenta de que sus actuales poderes basados en el fuego no eran suficientes para los desafíos venideros. Tenía que fortalecerse a sí mismo, no solo confiar en su arma. Rodeado por los relámpagos, Fan Yi vio una rara y perfecta oportunidad para usar la energía del trueno y fortalecer su propio cuerpo. Fan Yi sabía que si no aprovechaba esta oportunidad para fortalecerse, se enfrentaría a una muerte segura por los desastres venideros. Con sus ojos brillando en oro, desenvainó su espada llameante y, con un rugido desafiante, la hundió directamente en un enorme rayo de luz azul. La energía salvaje lo recorrió,
causándole un dolor terrible, pero su rostro permaneció decidido. Su cuerpo temblaba violentamente mientras la electricidad lo atravesaba. Se dio cuenta de que este poder del trueno era como un castigo divino que luchaba activamente contra él. La tormenta estaba furiosa por haber entrado en su territorio y parecía exigirle que se rindiera. Mirando al cielo caótico, se preguntó cómo podría hacer que una fuerza tan bruta le obedeciera. Entonces, tuvo una idea. Se calmó y recordó la regla de su sistema: para obtener un poder, tenía que tocar la fuente de energía. Una aura dorada explotó de él mientras desataba su técnica de respiración del sol dorado, decidido a luchar a través de la tormenta. Con un fuerte rugido, Fan Yi avanzó, usando su espada llameante para abrirse paso a través de la tormenta de rayos azules. El choque de su energía dorada contra la tormenta bruta creó una enorme y caótica explosión. La sangre brotaba de su boca por el esfuerzo, pero sus ojos ardían con determinación. Sabía que era una apuesta desesperada en la que tenía que esforzarse al máximo, enfrentándose a la muerte para poder vivir. Finalmente, después de una dura lucha, alcanzó la cima. Clavó su espada en el suelo, agrietando la roca al llegar al centro de la tormenta. Aquí, el poder era aún más aterrador, una violenta inundación de energía de trueno que dificultaba incluso la respiración. Sintió toda la atención de la tormenta sobre él y se dio cuenta de que ya no solo quería alejarlo, quería matarlo. Como para demostrarlo, la tormenta reunió todo su poder y le disparó un único y masivo rayo de relámpago al rojo vivo directamente, un ataque destinado a destruirlo por completo. Mientras Fan Yi enfrentaba el ataque final de la tormenta, su sistema se activó, detectando un poderoso atributo de trueno y comenzando a procesarlo. Muy abajo en la ciudad, la gente observaba asombrada desde un edificio alto. Un hombre que tomaba una foto nunca había visto un relámpago tan grande. Otro se preguntaba si un dios estaba pasando por una prueba, incluso pensando que vio a una persona en el cielo. En la cima de la montaña, la lucha terminó en una brillante explosión. Fan Yi había ganado. Un mensaje del sistema lo confirmó, anunciando que había obtenido el poder del trueno divino refinado y que ahora podía invocar rayos celestiales para hacer su cuerpo divino. Fue recompensado con 5 puntos de escritura. Fan Yi ahora flotaba en el aire, rodeado de rayos azules y su aura dorada. Comprendió su nuevo poder. El atributo del trueno era una fuerza de primer nivel tanto para el ataque como para la defensa. A diferencia de su poder solar, que era principalmente para la defensa, el trueno podía refinar su cuerpo y convertirlo en energía intensa. Decidió que el trueno era ahora su lanza y su escudo. También se dio cuenta de que el poder no era solo destrucción, también era purificación y renacimiento. Podía sentir la energía fortaleciendo sus huesos y músculos sin ningún dolor. El sistema luego le ofreció una mejora para castigar el mal, que le otorgaría el doble de daño crítico, preguntándole si quería usar puntos de escritura para obtenerla. Aterrizando suavemente, Fan Yi pensó en qué hacer a continuación. Su primer pensamiento fue poner este nuevo poder de trueno en su espada Tang. Lo consideró cuidadosamente. Si bien haría la hoja más fuerte, le preocupaba que pudiera interferir con la pureza del atributo solar que ya contenía. También sabía que poner demasiados poderes diferentes en un solo objeto podría dañarlo o incluso destruirlo. De repente, tuvo una idea brillante. Mirando su mano, decidió hacer algo diferente: implantaría el atributo del trueno directamente en su mano derecha. El sistema respondió de inmediato, preguntándole si quería poner el atributo del trueno en el objeto elegido. Una sonrisa de confianza apareció en su rostro mientras daba la orden. Al instante, todos los salvajes relámpagos azules en el aire se precipitaron hacia su mano derecha mientras reclamaba el poder de la tormenta para sí mismo. Al día siguiente, en la cima dañada por la tormenta del monte Youwang, el peligro inmediato había desaparecido. Debajo de un acantilado, Sun Jin y un oficial del ejército llamado Mayor An Li estaban de pie junto a numerosas figuras en bolsas para cadáveres. Sun Jin informó que la energía de la zona de contaminación había disminuido extrañamente de su nivel más peligroso a un nivel leve en solo 3 horas, aunque todavía había algo de electricidad en el aire. El Mayor An Li escuchó y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Alguien había estado allí. Era un buscador, una persona que busca activamente estos eventos peligrosos. Sun Jin se sorprendió, preguntándose si otro buscador estaba involucrado y si podría haber sobrevivido. Se arrodilló y buscó pistas, pero no pudo percibir nada, suponiendo que la intensa lluvia había borrado cualquier evidencia. Concluyó que el buscador debía de haber abandonado la montaña a salvo alrededor de las 8 de la noche anterior. El Mayor An Li estuvo de acuerdo con su cronología. El extraño evento comenzó alrededor de las 6 de la tarde y el ejército acordonó la montaña a las 7 de la tarde. Por lo tanto,
el buscador debió de haber subido a la montaña antes de que fuera cerrada. Señaló que sus instrumentos predecían que el peligro alcanzaría el nivel S, pero que después de las 8 de la noche, la energía disminuyó repentinamente. De pie donde los rayos habían sido más intensos, el mayor añadió su propia teoría. Creía que el buscador no solo sobrevivió a los rayos, sino que probablemente tenía un poder relacionado con el trueno, convirtiendo el desastre en una gran oportunidad. Concluyó que esta persona fue la causa directa del cambio repentino. El mayor entonces compartió su mayor preocupación: gente como esta era la más peligrosa porque no se sabía de qué lado estaban. Suinjin estuvo de acuerdo, añadiendo que si una persona tan poderosa fuera una amenaza, el desastre que podría causar sería enorme. Tenían que encontrarlo rápidamente. A kilómetros de distancia, sentado en su sofá y sin ser consciente de la operación militar ahora centrada en él, Fan Yi soltó un repentino y fuerte estornudo. De vuelta en la montaña, el mayor An Li tomó su decisión. Dio una orden firme a sus tropas: encontrar a esta persona de inmediato, cueste lo que cueste. Mientras daba la orden, le asignó al misterioso objetivo su nombre en clave temporal: el tirano. La investigación en la montaña Zhouwan comenzó de inmediato. El ejército esperaba que la Asociación de Practicantes Espirituales pudiera reclutar pronto a la misteriosa persona con nombre en clave tirano. Mientras tanto, mantendrían en secreto toda la información sobre el suceso y comenzarían su propia investigación. En la cima lluviosa de la montaña, el líder de la asociación le informó al mayor An Li que ya tenían a un pionero de alto nivel intentando establecer contacto. Luego, se giró hacia Suinjin y le ordenó que le entregara su informe al mayor. La orden tomó a Suinjin por sorpresa y se sobresaltó, presa del pánico. Forzada a pensar rápido, comenzó su informe, mitad verdad y mitad mentira. Conectó el incidente actual con el pionero que recientemente había limpiado la zona de contaminación en una universidad local. Por dentro, el pánico la consumía, aterrorizada de decir algo incorrecto y revelar su trato con Fan Yi. Explicó que había estado intentando contactarlo, pero que era difícil de encontrar. Mencionó haber hallado el cuerpo de un conejo mutado que él había matado e identificó correctamente su atributo de llama yang a partir de la evidencia. Terminó prometiendo hacer todo lo posible por acercarse a él y descubrir cómo había despejado la puerta de la universidad. Rezaba en silencio pidiendo ayuda, sabiendo que mezclar la verdad con mentiras era la única forma de que su historia sonara creíble. El mayor An Li escuchó con atención, reflexionando sobre lo que significaba un pionero con un atributo de llama yang. Pareció satisfecho con su informe y le agradeció su arduo trabajo, llamándola una joven y talentosa pionera. Suinjin hizo un saludo marcial y respondió que era su deber. Una vez terminada la reunión, el mayor An Li mencionó que publicarían noticias falsas sobre desastres naturales para ocultar el evento al público. También dijo que no estaba de acuerdo con publicar información sobre energía espiritual en Internet, donde gente malintencionada podría usarla. Mientras los oficiales hablaban, Suinjin suspiró aliviada en silencio, contenta de que el duro interrogatorio hubiera terminado. De vuelta en su casa, Fan Yi usó su técnica de respiración del sol dorado para secar fácilmente su sudadera blanca con capucha, haciéndola brillar con una luz cálida antes de sostenerla, perfectamente limpia y seca. Después de ponérsela, revisó los cambios en su cuerpo. Incluso después de añadir el poderoso atributo de rayo, todavía podía sentir una clara diferencia. Miró su mano derecha, que ahora chispeaba con relámpagos azules. Había cambiado por completo, convirtiéndose en la parte más fuerte de su cuerpo y recibiendo un impulso enorme. Mientras flexionaba los dedos, haciendo aparecer pequeñas esferas de relámpagos, podía sentir que estaba cerca de otra mejora. Lo que más le sorprendió fue cómo el antes salvaje atributo de rayo se había vuelto tan dócil como un gatito después de ser añadido a su cuerpo, permitiéndole controlarlo libremente. Comparó esto con el terrible dolor que sintió cuando desbloqueó por primera vez el atributo Yang y se preguntó si las energías se debilitaban durante el proceso. Recordando que el sistema le había dicho que este nuevo poder infligía el doble de daño a criaturas extrañas y malvadas, estaba ansioso por probarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una alerta repentina de su teléfono sobre una mesa cercana. Lo recogió, preguntándose qué estaba pasando ahora. Había configurado alertas de noticias especiales después del último incidente, sabiendo que en estos tiempos de locura, el gobierno emitiría advertencias para proteger a la gente. Sin embargo, para un pionero como él, estas advertencias eran más que simples avisos de peligro. En cada crisis, había una oportunidad para volverse más fuerte, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Mientras Fan Yi pensaba en qué hacer a continuación, miró la importante alerta de noticias en su teléfono.
El informe decía que acababa de ocurrir una enorme explosión dentro de una planta química, causando una gran contaminación en la ciudad. La versión oficial decía que no había heridos y pedía a la gente que mantuviera la calma, pero Fan Yi sospechaba de un suceso tan grande. Revisó los foros en línea, donde testigos presenciales ofrecían una versión mucho más aterradora. La gente que vivía cerca describía una sensación súper espeluznante que no podían explicar. Una persona preguntó si era un aura fría y maligna, y otra estuvo de acuerdo rápidamente. Aunque muchos se mostraban escépticos, el sentimiento general era de pavor y miedo. Las palabras aura fría y maligna le resultaron familiares a Fan Yi. De repente, un recuerdo aterrador de su vida pasada le vino a la mente, una mano ensangrentada y un monstruo horrible. Recordó haberse escondido, aterrorizado, de una bestia demoníaca gigante y roja mientras destruía todo a su paso. La criatura, un asqueroso monstruo parecido a una rata con múltiples ojos, era una amenaza que conocía demasiado bien. De vuelta en el presente, su expresión se tornó seria. Recordaba la naturaleza de estas criaturas. Eran plantas o animales que mutaban de forma extraña tras volverse conscientes de sí mismos, su poder se descontrolaba y les otorgaba aterradoras habilidades de caza y asesinato. Les encantaba aparecer en la oscuridad de la noche. Al darse cuenta de que esta nueva amenaza era 100 veces más peligrosa que el conejo mutado al que se había enfrentado, Fan Yi supo que tenía que hacer algo. Apretando el puño, que chispeaba con su nuevo relámpago azul, decidió que saldría esa noche para impedir que estas criaturas sobrevivieran y se hicieran más fuertes. Poniéndose de pie, fue rodeado por energía eléctrica azul. Era hora, decidió, de probar su nueva habilidad de golpe crítico del 200% en una batalla real. En una noche oscura y tormentosa, la lluvia caía sobre las calles vacías de la ciudad. Mientras un semáforo cambiaba, una mancha borrosa cruzó a toda velocidad la carretera mojada, un escuadrón de figuras encapuchadas que se movían con una velocidad asombrosa. Eran los miembros del escuadrón destructor, y estaban de caza. Un miembro informó a su cuartel general que estaban rastreando el archivo de anomalía número 7, con nombre en clave Noche de Vela, pero habían perdido el objetivo. La habilidad conocida de la criatura era mezclarse con la oscuridad, lo que la hacía muy difícil de seguir. El miembro del escuadrón añadió nuevos y aterradores detalles al archivo. La anomalía emitía un leve siseo cuando estaba cerca y le gustaba devorar humanos. Mientras un relámpago iluminaba el cielo, el escuadrón aterrizó en una azotea para observar la ciudad. Su líder, un hombre decidido de cabello claro y una cicatriz en el rostro, sabía que el clima tormentoso era perfecto para la caza de la criatura. Dijo con sombría certeza que no podían permitir que eso sucediera. A kilómetros de distancia, en un ajetreado centro de mando, un operador recibió la información actualizada. Confirmó que los nuevos datos para el archivo 7, Noche de Vela, habían sido enviados. La situación era grave. Se presentó una solicitud de exterminio como alta prioridad, con el objetivo de resolverla en 12 horas. La orden llegó desde el cuartel general. El escuadrón destructor debía seguir persiguiendo al objetivo, pero su propia seguridad era lo más importante. El equipo reanudó la persecución de inmediato, saltando de edificio en edificio a través de la lluviosa ciudad. El líder del escuadrón se detuvo, mirando un brillante mapa holográfico de la ciudad lleno de marcadores rojos que indicaban anomalías activas. Sabía que un tiempo de respuesta de 12 horas no era rápido, pero era lo mejor que el cuartel general podía hacer. El país era grande, y con anomalías apareciendo por todas partes, incluso sus avanzados recursos estaban al límite. Justo cuando el escuadrón destructor se acercaba a la última ubicación conocida de su objetivo, llegó una advertencia de su cuartel general. El operador les informó que el área a la que estaban entrando estaba ocupada por agentes de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual. Una foto de su engine apareció en la pantalla mientras el operador explicaba que su equipo estaba vigilando a los pioneros allí y que se les podría pedir ayuda. El líder del escuadrón destructor acusó recibo del mensaje y pidió al cuartel general que la hiciera venir a ayudar, diciendo que había oído hablar de su buen trabajo. En otro lugar, su engine se sorprendió al saber que se había vuelto tan famosa. El escuadrón destructor esperaba sombríamente bajo la lluvia. Pronto, su engine y su propio equipo encapuchado llegaron, tomando una posición en una azotea más alta. Con una mano en la cadera, miró al escuadrón de abajo y preguntó con indiferencia si eran ellos quienes la llamaban para hacer horas extras. Al líder del escuadrón destructor no le gustó su tono casual. Le dijo con severidad que la anomalía Noche de Vela devoraba personas y que esto era mucho más serio que una simple solicitud de horas extras.
Uno de los miembros del equipo de Suinjin respondió bruscamente, preguntando si esa era la forma correcta de pedir ayuda. Suinjin entonces se dio la vuelta para irse, diciendo que el escuadrón destructor parecía tan bueno que probablemente no necesitaban ayuda después de todo. Anunció que su equipo, el escuadrón Jing, se retiraba. Mientras comenzaban a marcharse, los miembros de su equipo murmuraban entre ellos, uno preocupado por la actitud salvaje de su jefa y otro defendiéndola, diciendo que sus propias decisiones eran igual de peligrosas. El líder del escuadrón destructor entró en pánico de inmediato y le gritó que esperara. Se disculpó por su tono duro y le suplicó ayuda. Le explicó lo peligrosa que era Noche de Vela y que sin sus famosas habilidades de rastreo, estarían en una gran desventaja. Subrayó que si su equipo fracasaba, la gente de la ciudad sería la que sufriría, ya que el monstruo los mataría a todos. Tras acordar trabajar juntos, los dos equipos se pararon en una azotea lluviosa, listos para la caza. Suinjin se concentró y una brillante esfera de energía azul apareció en su mano. Anunció que había encontrado a la criatura. La energía del orbe se expandió, mostrando la ubicación del monstruo. Oculto en las oscuras y húmedas ruinas de una planta química, el monstruoso ser parecido a una rata con múltiples ojos llamado Noche de Vela estaba devorando algo. Su archivo señalaba que le gustaba la oscuridad, la humedad y comer personas. Con el objetivo localizado, Suinjin dio la orden para que comenzara la operación conjunta. Los sentidos de la criatura eran agudos, e instantáneamente levantó la vista, consciente de su presencia. Saltó justo cuando un ataque golpeó el suelo donde había estado. Un miembro del escuadrón destructor dijo que el objetivo los había visto y ordenó al equipo que formara filas. Los miembros del escuadrón se movieron con una velocidad increíble, sus capas se volvieron borrosas mientras lo perseguían. Rodearon a la criatura por todos lados y, con su presa atrapada, gritaron al unísono, listos para atacar. Uno de los miembros del escuadrón destructor se abalanzó, gritando la orden de ataque. Golpeó a la criatura con fuerza, enviándola a estrellarse contra una pila de escombros. Pero en lugar de debilitarse, el cuerpo del monstruo comenzó a cambiar, su espalda estalló en llagas rojas y espinas negras. Con un chillido furioso, la enfurecida Noche de Vela contraatacó, creando un vórtice de energía oscura. Suchinien gritó desesperadamente a los equipos que tuvieran cuidado con la onda de sonido y que esquivaran. Su advertencia llegó un instante demasiado tarde. Una potente explosión sónica brotó de la criatura, enviando a los miembros del escuadrón por los aires. El líder del escuadrón destructor fue arrojado desde la azotea, estrellándose en la calle de abajo. Uno de los miembros de su equipo corrió a su lado. El líder se levantó, magullado pero vivo. Admitió que si no se hubiera retirado en el último segundo, sus huesos se habrían roto. Sabía que estaban en grave peligro. Si la criatura permanecía en la ciudad por más tiempo, causaría un desastre masivo. La batalla dio otro giro cuando Noche de Vela continuó cambiando. Le crecieron grandes alas de murciélago y soltó un rugido, su garganta brillaba con energía verde. Luego, escupió una sustancia oscura y corrosiva que llenó el aire de un humo verde y tóxico. La criatura apuntó esta ráfaga al suelo, intentando derretir la calle para excavar y escapar. Uno de los miembros del equipo de Suinjin le advirtió que el monstruo tenía un poder oscuro corrosivo y que cualquier cosa que tocara sería destruida. Explicó que su equipo no tenía un poder lo suficientemente fuerte como para combatirlo. Suinjin, sin embargo, mantuvo la calma. Ordenó a su equipo que se mantuviera alerta y no estropeara la formación del escuadrón destructor, recordándoles que su trabajo principal era recopilar información y ayudar con la estrategia. Mientras tanto, un miembro del escuadrón destructor con una daga se preparaba para atacar a la criatura que escapaba. De repente, un par de amenazantes ojos rojos brillaron en la oscuridad. La Noche de Vela alada se lanzó hacia adelante, esquivando por poco un ataque de un miembro del escuadrón que saltaba. Enfurecido, el líder del escuadrón destructor gritó a su equipo que no dejaran escapar al monstruo. La criatura alada voló por las calles de la ciudad, perseguida por los miembros encapuchados del escuadrón Jing. Desde una azotea alta, Suinjin y dos miembros de su equipo observaban. De repente, sintió un brusco aumento de energía espiritual desde la dirección de la criatura. Al darse cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder, ordenó a su equipo que se quedara fuera mientras ella la seguía sola. La persecución los llevó a una gran fábrica abandonada y oscura. Adentro, Suinjin dijo que escanearía la energía espiritual del área.
El líder del escuadrón destructor notó el reloj avanzado en su muñeca. Ella confirmó que era un nuevo dispositivo de la asociación, explicando que el reloj mostraba que el nivel de energía que un escuadrón podía manejar de forma segura era de 50. La lectura de noche de vela había sido de solo 48. De repente, el dispositivo en su muñeca comenzó a parpadear frenéticamente, la lectura se disparó más allá de 80. Suinjin gritó que los niveles de energía se estaban volviendo locos. En ese momento, una forma masiva y sombría con brillantes ojos verdes apareció en las vigas de arriba. Los habían llevado a una trampa. Suinjin se dio cuenta con horror de que había más de una criatura en la fábrica. Un rostro monstruoso y sombrío de una nueva criatura se cernía detrás de ellos. El líder del escuadrón destructor entró en pánico, gritando que necesitaban retirarse de inmediato. Tomando el mando, Suinjin sugirió una retirada táctica hacia la puerta principal para forzar al enemigo oculto a mostrarse. Disparó una ráfaga de energía para despejar el camino, gritando a su equipo que la siguiera. Pero antes de que pudieran escapar, gritó de dolor y se desplomó, sus sentidos abrumados por un gas venenoso invisible. De repente, Suinjin se encontró sola en la vasta y verdosa oscuridad de la fábrica. Llamó a su equipo, pero nadie respondió. Sabía que estaban cerca, pero el veneno les había impedido sentirla. Atando cabos, comprendió la trampa completa. Noche de Vela los había llevado a esta fábrica, que era el territorio de una criatura mucho más poderosa, una serpiente gigante que solo había percibido débilmente antes. Como si la hubiera invocado con sus pensamientos, la enorme cabeza acorazada de una serpiente sombría con brillantes ojos verdes se cernió sobre ella. Ahora entendía que, a diferencia del simple poder oscuro de Noche de Vela, la niebla negra de esta criatura era un veneno potente, y lo habían estado respirando desde que llegaron. El gas actuaba en silencio, paralizando a sus víctimas mientras drenaba su energía espiritual. Contraatacar solo consumiría su poder más rápido, llevándolos a una muerte segura. Podía sentir que su propia energía espiritual estaba casi agotada, y sin ella, sabía que pronto sería otra víctima. Mientras se desplomaba en el suelo, sin fuerzas, se desesperó ante la aterradora inteligencia de una criatura que solo estaba jugando con ellos. Cerró los ojos, preguntándose si este era el final. Yaciendo derrotada en el suelo de la fábrica, Suinjin vio un único rayo de luz atravesar la oscuridad verdosa de arriba. Un destello de esperanza apareció en sus ojos. De repente, el techo de la fábrica explotó hacia adentro, y una luz cegadora llenó la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par mientras una figura descendía de la explosión. Era Fan Yi. Aterrizó con elegancia entre los escombros, su figura encapuchada destacando contra el brillante agujero en el techo. Se paró ante la serpiente gigante, identificándola inmediatamente como una criatura de atributo oscuro. Sin previo aviso, la serpiente se abalanzó, con sus enormes colmillos apuntando hacia él. Al mismo tiempo, el monstruo Noche de Vela salió de las sombras, atacando por detrás. Fan Yi esquivó el ataque de la serpiente y se encontró cara a cara con la bestia gruñona parecida a una rata. Mientras las dos criaturas se acercaban, finalmente entendió la trampa completa en la que había caído. En un movimiento impactante, Fan Yi dejó que el monstruo Noche de Vela le mordiera el hombro. Mientras la sangre salpicaba, notó sus tácticas sorprendentemente inteligentes, una criatura para atraer a la presa, la otra para matarla. Se burló de la bestia aferrada a él, preguntándole si disfrutaba tanto morder a la gente. En respuesta, desató su nuevo poder. Brillantes relámpagos azules brotaron de su cuerpo mientras desafiaba al monstruo a probar su atributo de rayo. Al mismo tiempo, disparó un enorme rayo de energía solar dorada desde su mano libre, que golpeó de frente a la serpiente que se abalanzaba. Ahora cubierto de electricidad crepitante y libre de la criatura rata aturdida, Fan Yi centró toda su atención en la serpiente, desatando un torrente de llamas doradas mientras la desafiaba a ver que también podía soportar el fuego. La serpiente gigante se abalanzó con un rugido furioso, sus enormes fauces abiertas para devorar a su presa. Con una agilidad asombrosa, Fan Yi esquivó el ataque, dando una voltereta en el aire mientras blandía su espada dorada y brillante. Al aterrizar, le dijo fríamente al monstruo que mirara su espada, en un claro desafío a la gigantesca bestia. La serpiente pareció retroceder, cautelosa ante el arma resplandeciente. Al ver su oportunidad, Fan Yi contraatacó. Saltando por el aire, asestó un poderoso tajo en la cara de la serpiente, con su espada cubierta por la crepitante energía azul de su poder de trueno.
La fuerza del golpe fue inmensa, pero el resultado no fue el que esperaba. En lugar de aplastar su cráneo, la cabeza de la criatura se partió por la mitad, revelando una segunda cabeza idéntica debajo, como si estuviera mudando de piel. Fan Yi aterrizó de pie, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante este extraño suceso. La cabeza partida de la criatura se separó por completo, desprendiéndose de su capa exterior para revelar su verdadera forma, ya curada. Mientras una energía verde palpitaba en su cuello, Fan Yi supo que la lucha estaba lejos de terminar. La serpiente reaccionó con sorpresa y dolor mientras la energía de trueno residual de la espada de Fan Yi recorría su cuerpo. Rugió de furia mientras la energía eléctrica se intensificaba, superando su poder oscuro. Al ver a la criatura retorcerse de dolor, Fan Yi esbozó una pequeña y confiada sonrisa. Sabía que tenía la ventaja, pues ya había percibido que el aura oscura de esta serpiente era más fuerte que la de Candle Knight. Entonces reveló su astuto plan. Cuando atacó con su espada, había contenido toda la fuerza de su fuego. En su lugar, había usado la hoja para conducir y canalizar el poder del trueno desde su mano directamente al cuerpo de la serpiente. Comparó a las dos criaturas, dándose cuenta de que esta serpiente era un monstruo mucho más peligroso y evolucionado que Candle Knight. De repente, sintió un dolor agudo en el hombro donde la criatura rata lo había mordido. Siseó y bajó la vista para ver extrañas escamas de serpiente de color púrpura que crecían desde la herida. Lo entendió de inmediato. Tal como había pensado, esta era una especie inteligente y mutada. Su veneno, inoculado por la mordedura de su compañero, tenía un efecto paralizante que le permitía matar en silencio. Podía sentir un dolor punzante en la herida, pero también sentía cómo su técnica de respiración del sol dorado actuaba para combatir el veneno. Con una mirada decidida, supo que tenía el contraataque perfecto. El poder de la llama Yang podía disolver el veneno, la técnica del sol dorado protegería y sanaría su cuerpo, y el poder del trueno purificaría cualquier resto. Mientras la energía de sus poderes recorría su cuerpo, Fan Yi reconoció el beneficio de sus habilidades combinadas. La mezcla de sus poderes de llama Yang y trueno le proporcionaba ahora una clara señal de dolor ante cualquier veneno, actuando como un sistema de alerta temprana. Sabía que tenía suerte. Para otros, el sigiloso veneno de la serpiente habría sido imposible de curar. Supuso que, para haber crecido tanto, la serpiente debía de haber dependido de ataques por sorpresa. Pensó en la guarida del monstruo, llena de los cráneos de sus víctimas. Con Candle Knight actuando como el cebo perfecto, las dos criaturas se habían convertido en una trampa mortal incluso para los pioneros de élite, lo que explicaba por qué tantos habían desaparecido. Pero al final, no importaba. Mientras observaba el enorme esqueleto de la criatura reducirse a cenizas en su fuego sagrado, supo que su reinado de terror había terminado. De pie ante el fuego, Fan Yi se sintió satisfecho. Su llama interior era poderosa, pero el triple golpe crítico de su nuevo poder de trueno había sellado su victoria. Se sentía seguro de que sus habilidades de combate eran ahora bastante buenas, incluso en comparación con otros pioneros de alto nivel. Se quedó en silencio por un momento, observando cómo las llamas consumían los últimos restos del monstruo. Justo cuando se disponía a marcharse, se detuvo y extendió la mano como si sintiera algo. Entrecerró los ojos. No estaba solo. Alguien seguía allí. Se giró justo a tiempo para ver una figura salir tambaleándose del humo, tosiendo por la ceniza. Era Suinjin. Estaba de pie en silencio, cubierta de hollín y claramente cansada, pero viva. Cuando el humo se disipó, Fan Yi se encontró mirando a los miembros inconscientes del otro escuadrón, con Suinjin sentada entre ellos. La reconoció como la agente de la asociación y le dijo fríamente que no era necesario que fingiera. Añadió que su actuación de hacerse la muerta necesitaba mejorar, lo que la sorprendió. Avergonzada, Suinjin se cubrió el rostro, dándose cuenta de que este era el mismo poderoso pionero al que había estado rastreando. Intentó poner una excusa, alegando que se había despertado por el olor. Fan Yi, sin embargo, no se dejó engañar. La felicitó, señalando que mientras sus compañeros de equipo estaban sin energía, ella era lo suficientemente fuerte como para mantener una pequeña reserva para protegerse. Si realmente hubiera estado inconsciente, explicó, no habría podido oler nada. Nerviosa, Suinjin solo pudo ofrecer un torpe agradecimiento. En su mente, estaba asombrada. Él la había calado por completo. Efectivamente, había guardado un poco de energía espiritual para protegerse. No tenía ni idea de cómo había derrotado él solo tanto a Candle Knight como a la serpiente gigante. Al notar su vergüenza, el tono de Fan Yi se suavizó. Le dijo que no necesitaba cubrirse los ojos y que solo le pedía que fuera honesta con él y mantuviera su identidad en secreto. Viendo que ella y su equipo estaban a salvo,
Dijo que se estaba haciendo tarde y que se marcharía. Suinjin intentó llamarlo, pero ya era demasiado tarde. Diciendo que explicar las cosas arruinaría la sorpresa, saltó sin esfuerzo por el agujero que había hecho en el techo de la fábrica y desapareció en la noche. Mientras se desplazaba por los tejados, Fan Yi pensó en la batalla. Se alegró de que Suinjin no hubiera intentado absorber el poder oscuro de los monstruos, recordando su repugnante frialdad. Se preguntó por qué él mismo no podía absorberlo. Supuso que tal vez la energía oscura ya había desaparecido, o que su cuerpo la había rechazado instintivamente. Decidió pensar en ello más tarde en casa. Sola en la enorme fábrica abandonada, Suinjin miró hacia el agujero iluminado por la luna en el techo por donde Fan Yi había desaparecido. Suspiró, decepcionada por no haber podido verle bien la cara y dándose cuenta de que él todavía no confiaba en ella ni en la asociación. Su momento de tranquilidad fue breve. Actuando de nuevo como líder de escuadrón, se acercó al capitán inconsciente del escuadrón destructor y le dio unas cuantas bofetadas, diciéndole que se despertara. El hombre gimió y abrió lentamente los ojos, magullado y confundido. Su primer pensamiento fue de pánico, y se incorporó de un salto, gritando que les habían tendido una emboscada. Suinjin se limitó a observarlo con una mirada tranquila. El líder y los miembros de su escuadrón vieron entonces por qué estaba tan tranquila. El enorme y humeante esqueleto de la serpiente gigante. Se quedaron mirando con absoluta incredulidad, confundidos por la escena. El líder exigió saber qué había pasado y de dónde procedía la poderosa energía Yang. Suinjin explicó con calma que un poderoso pionero los había rescatado. Continuó con su informe cuidadosamente planeado, explicando que el pionero era probablemente la persona de su misión original, un individuo de muy alto nivel con un atributo Yang. Dejó que su voz se apagara, sugiriendo que su aparición había sido una afortunada coincidencia. Los otros miembros del escuadrón estaban completamente asombrados. Uno de ellos dijo que era increíble que una sola persona pudiera derrotar a ambos monstruos. Suinjin añadió que aún no había conseguido reclutarlo, y que él incluso había logrado seguirle el rastro, lo que solo lo hacía más misterioso. Volviendo a su sombría tarea, el líder del escuadrón destructor preguntó dónde estaba el cuerpo de Candle Knight. Mientras empezaba a usar una técnica de energía verde para limpiar la escena, dijo que necesitaban recoger los restos para la asociación. Mientras los escuadrones comenzaban la limpieza, el líder del escuadrón destructor usó un orbe de energía verde para reunir los extraños y oscuros restos que quedaban de la batalla. Al dar un paso adelante, aplastó accidentalmente un trozo de escombro en el suelo, que de repente explotó en un estallido de brillante energía eléctrica azul. Saltó hacia atrás por el dolor, gritando por la fuerza de la descarga, mientras Suinjin observaba sorprendida. Este nuevo descubrimiento solo hizo las cosas más misteriosas. Los restos, que ahora se daban cuenta de que pertenecían a Candle Knight, crepitaban con electricidad residual. El líder del escuadrón se volvió hacia Suinjin, cuestionando su informe. Le recordó que había dicho que el pionero tenía un atributo Yang, pero este poder eléctrico increíblemente fuerte contaba una historia diferente. Los dos líderes se arrodillaron para examinar el cuerpo cargado de electricidad. Suinjin estaba atónita por la fuerza pura del poder de trueno que había quedado, confirmando que era un poder de alto nivel. Esto llevó al líder del escuadrón destructor a una nueva idea. Tal vez habían aparecido dos pioneros de alto nivel, uno para matar a la serpiente y otro para matar a Candle Knight, antes de marcharse juntos. Suinjin sabía que eso no era correcto. Luchaba por encontrar la manera de explicar la increíble verdad, recordando la imagen del pionero solitario que sostenía tanto un crepitante rayo azul como un rugiente fuego dorado. Sabía que nadie creería que una sola persona pudiera tener dos poderes diferentes de nivel superior. Tener solo uno te convertía en un genio. Tener dos era algo casi inaudito. La prueba imposible estaba justo delante de ellos. El esqueleto ardiente de la serpiente gigante era obra de un caminante de la llama Yang, mientras que el cuerpo electrificado de Candle Knight era la marca clara de un tirano del trueno. Los escuadrones reunidos solo podían observar con absoluta incredulidad, preguntándose qué clase de monstruo era realmente este misterioso pionero. Cuando llegaron los refuerzos de la asociación, Suinjin se alegró de haber dejado a miembros del equipo fuera. Si hubiera permanecido dentro demasiado tiempo sin reportarse, la habrían dado por desaparecida. Se dio cuenta con amargura de que el equipo de rescate que ahora se encontraba en el lugar había sido enviado originalmente para recoger sus cadáveres. Sus dos subordinados, que habían quedado inconscientes por el veneno de la serpiente, finalmente se despertaron. Corrieron a su lado, llorando de alivio al ver que su capitana seguía con vida. Con la amenaza eliminada,
el equipo de la asociación comenzó su trabajo. Su tarea había pasado de ser un rescate a una investigación forense. Utilizando tecnología de escaneo avanzada, analizaron cuidadosamente la energía espiritual residual y las señales de la batalla, tratando de reconstruir lo sucedido para su informe a la sede. Pronto, uno de los especialistas se acercó a Suinjin y al líder del escuadrón destructor con sus hallazgos. Informó que, tras comparar todos los datos, desde los hábitos de lucha hasta la forma en que ambos monstruos fueron eliminados, había una probabilidad del 99% de que una sola persona fuera la responsable de la muerte de ambos. Los dos líderes de escuadrón se miraron fijamente, con rostros que mostraban tanto sorpresa como una seria preocupación. Los otros miembros del escuadrón murmuraban entre sí con incredulidad. Estaban procesando el hecho de que habían sido salvados por un pionero con dos poderes diferentes de alto nivel, algo que nunca creyeron posible. Sabían que cualquiera de los monstruos podría haberlos matado a todos fácilmente, y sin embargo, este portento había acabado con ambos, al parecer con un solo golpe. La diferencia de poder entre ellos y esta misteriosa persona era sencillamente abismal. Comprendiendo la enorme importancia de este descubrimiento, Suinjin contactó a su superior. Le informó que los datos sobre su objetivo se habían actualizado significativamente. Mirando hacia el agujero en el techo, confirmó que el misterioso pionero de la universidad y el poderoso individuo con nombre en clave tirano eran, de hecho, la misma persona. De vuelta en su oficina, el superior de la asociación escuchó su informe con calma. Tras reflexionar sobre la información, dio una nueva orden, diciéndole a Xiao Su que pusiera en pausa su misión por ahora. Explicó que el pionero había salvado a su equipo, eliminado a los monstruos y asegurado la zona. Esas no eran las acciones de un enemigo. Añadió que él y el viejo An, el comandante An Li, no estaban de acuerdo en el asunto, y que, por su propia seguridad y para evitar dejar una mala impresión en su poderoso aliado potencial, debía cesar todo contacto con el tirano por el momento. Mientras hablaba por teléfono con su jefe, Suinjin, aunque había accedido a pausar su misión, no pudo evitar añadir una pieza más de información. Le dijo que tenía una teoría más, basada en lo que ocurrió cuando rastreó al tirano hasta la montaña trasera donde estaba aumentando su poder. Su jefe, interesado, le pidió que se explicara. Explicó que durante ese encuentro, había sentido un aura increíblemente fuerte en el lugar donde él estaba activo. En ese momento, sospechó que podría tener un arma espiritual, pero pensó que era poco probable. Sin embargo, ahora que se confirmaba que tenía dos poderes de alto nivel, la posibilidad parecía mucho más real. El superior de la asociación se sorprendió con esta nueva información, preguntándose si el pionero realmente tenía un arma espiritual. Rápidamente se mostró escéptico, recostándose y diciendo que era muy improbable. Argumentó que, por muy talentoso que fuera, un pionero solitario no podría poseer un objeto tan raro sin ayuda externa. Además, añadió, el equipo no había encontrado rastros de una tercera energía espiritual, que normalmente provendría de un arma espiritual fabricada por separado. Suinjin lo corrigió rápidamente, aclarando un detalle importante. El aura del arma espiritual que había sentido durante su primer encuentro con él era claramente del atributo Yang. Esta nueva información lo cambió todo. Los ojos del superior se abrieron de par en par al comprender lo que esto significaba. Si el atributo del arma provenía directamente de la propia energía Yang del usuario, significaba que no solo estaba usando un arma, la estaba creando. Esto llevó a una conclusión asombrosa. Si podía crear sus propias armas espirituales, entonces tenía que ser un cultivador del reino de la creación espiritual. Un ser así teóricamente podría hacer esto solo, pero ese nivel de poder era casi mítico. Suinjin quedó anonadada con esta idea, sabiendo que los cultivadores de ese nivel eran extremadamente raros, con apenas más de 2 en todo el mundo. El superior pensó entonces en una posibilidad aún más aterradora. Si esta persona tenía un tercer atributo, separado, alteraría el equilibrio de poder y sacudiría a toda la comunidad de pioneros. Explicó que, según todas las investigaciones conocidas, los diferentes atributos chocan dentro del cuerpo humano, haciendo casi imposible que coexistan. Hasta ahora, nunca se había confirmado que un pionero tuviera 3 atributos espirituales diferentes. Por lo tanto, si el pionero realmente tenía un arma espiritual, el hecho de que no detectaran una tercera firma de energía podría ser en realidad algo bueno. Al terminar la llamada, al superior le quedó un único y preocupante pensamiento: solo podía esperar que un pionero tan poderoso nunca se convirtiera en un enemigo de la humanidad. De vuelta en su apartamento, Fan Yi estaba pensativo bajo una ducha caliente, lavando la suciedad y el cansancio de su reciente batalla. Mientras se secaba,
pensó en el estado actual del mundo. Sabía que faltaba menos de un año para el renacimiento oficial de la energía espiritual, pero los monstruos peligrosos y los sucesos extraños ya ocurrían cada vez con más frecuencia. Usó su atributo Yang para secar su ropa con facilidad, con la mano brillando con energía dorada mientras pensaba en cuántos pioneros, como él, ya habían comenzado a cultivar por su cuenta. Recordó a los hombres agresivos que había encontrado en el río de lava, dándose cuenta de que una vez que se abría la conexión entre el cuerpo y el mundo espiritual, la gente se volvía naturalmente más sensible a los cambios del mundo. Reconoció que, incluso sin la aprobación oficial del país, muchos pioneros autodidactas ya habían alcanzado el reino del hacha fantasma de una estrella. El hecho de que el gobierno, a través de agentes como Suinjin, estuviera ahora contactando a pioneros salvajes como él, demostraba que ambas partes se encontraban en una fase relativamente pacífica de exploración mutua. De pie en su habitación, pensando en el comandante An Li y en Suinjin, concluyó que, por ahora, los monstruos seguían bajo control y aún no había conflictos serios entre los diferentes grupos de pioneros. Sin embargo, mientras terminaba de vestirse, supo que esta paz era frágil. El gobierno ya había creado la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, pero todavía no se lo había comunicado al público. Entendía su estrategia a la perfección. Mientras la gente hablaba más sobre problemas locales y sucesos extraños, el gobierno caminaba por una delgada línea, tratando de proteger a la humanidad y dar sutiles advertencias tempranas sin causar pánico masivo. A pesar de sus recientes victorias, el análisis de Fan Yi sobre la situación mundial seguía siendo sombrío. Sabía que el problema era la falta de confianza del gobierno para iniciar oficialmente una era de cultivo a gran escala. Con una población tan enorme, entendía que una vez que se revelara toda la verdad, la sociedad probablemente colapsaría en el caos y la muerte. En el estado actual, ni siquiera los pioneros oficiales podrían detener el caos inevitable, y la mezcla de problemas internos y amenazas externas de los monstruos solo empeoraría las cosas. Admitió que el enfoque suave y cuidadoso del gobierno no era erróneo, sabiendo que el miedo y el pánico humanos podían ser más destructivos que cualquier monstruo. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era la rapidez con la que se estaban desarrollando los monstruos, que superaba con creces sus expectativas. Repasó la información sobre las criaturas con las que acababa de luchar. Eran un producto típico de la contaminación del atributo oscuro, específicamente del atributo de sombra, una subrama de la energía oscura que su sistema identificaba como un enemigo natural para los pioneros y que, actualmente, era algo que no podía absorber. Se dio cuenta de que estos monstruos eran mucho más inteligentes que las bestias típicas, trabajando juntos para atrapar y matar a los pioneros, a quienes veían como una buena fuente de alimento. Sabía, sin embargo, que estas criaturas eran aún mucho más débiles que los verdaderos monstruos de tipo oscuro que recordaba de su vida anterior, monstruos que podían destruir países enteros por sí solos. Aún así, el susto fue un serio recordatorio del peligro creciente. Estaba seguro de que si él no hubiera estado allí, Suinjin y todo su escuadrón habrían sido aniquilados. Un atisbo de esperanza surgió en su interior al pensar en las palabras del sistema. El hecho de que el atributo oscuro solo fuera temporalmente inabsorbible sugería que, una vez se cumplieran ciertas condiciones, él mismo podría utilizar su poder, una posibilidad que podría ser clave para ganar en el futuro. Repasó sus habilidades actuales. Ahora poseía la técnica de respiración del sol dorado del atributo Yang, el tempel del trueno divino del atributo trueno y la técnica de la hoja de llama carmesí. Con estas técnicas de alto nivel perfectamente adaptadas y su fuerza actual como pionero del reino del hacha fantasma de 3 estrellas, sabía que muy pocos podían igualarlo. Sin embargo, mientras estaba de pie, rodeado de su propio gran poder, sabía con absoluta certeza que todavía no era suficiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por el timbre de su teléfono. Lo cogió, sorprendido al ver una llamada de su tía. Al otro lado de la línea, su tía le preguntó por su salud antes de explicarle el verdadero motivo de su llamada. Le dijo que su prima vendría a estudiar a la ciudad y, preocupada por su seguridad, le preguntó si podría quedarse en su casa unos días en lugar de en un hotel. Fan Yi se quedó desconcertado. El recuerdo de su prima era extremadamente vago. Todo lo que podía recordar era una estudiante tranquila y de sobresaliente que estaba obsesionada con sus estudios, ni siquiera recordaba su aspecto. A pesar de ello, aceptó, diciéndole a su tía que había una habitación de sobra. Cuando le preguntó cuándo llegaría, su tía simplemente respondió que le daría a la prima su dirección y dejaría que viniera por su cuenta. En otro lugar, en una habitación oscura iluminada solo por el monitor de un ordenador, una persona con dedos largos,
casi como garras, tecleaba rápidamente en un teclado. La persona, que llevaba una gran sudadera con capucha y orejas de oso, estaba terminando una llamada telefónica con su madre. Su madre, que era la tía de Fan Yi, le dijo que debía llegar a casa de su primo mañana por la tarde y que le llevaría algunos aperitivos de la zona. La persona terminó educadamente la llamada, diciendo que no era ninguna molestia y que tenía otra cosa que hacer. En su pantalla había una ventana de chat de un grupo llamado Renacimiento de la Energía Espiritual, equipo de vanguardia de artes marciales. La usuaria, Feng Yehu, acababa de anunciar su llegada a la ciudad y sus planes de quedarse en casa de su primo. Tras colgar, hizo clic con el ratón y abrió una nueva ventana. Era una alerta de rumor sobre un pueblo famoso en Internet, ahora apodado Pueblo de la Muerte, donde 3 personas más habían desaparecido en relación con un reto de la bestia cerdo. Una imagen espeluznante y salpicada de sangre del pueblo acompañaba al artículo. Con unas gafas brillantes que reflejaban la pantalla, Feng Yehu identificó el lugar como el pueblo de Yangguo, con un interés claramente despertado. Su navegación se vio interrumpida cuando su madre entró en la habitación, preguntándole si había terminado de hacer la maleta. Feng Yehu le dijo a su madre que ya la tenía hecha, pero que preferiría quedarse en un hotel antes que molestar a su primo. Su madre insistió, diciendo que era mucho más seguro que quedarse sola y que confiaba plenamente en el primo. Empujando suavemente a su hija por la puerta, su madre le dio un último consejo, que se asegurara de no causar problemas y que ayudara en casa cuando pudiera. Feng Yehu le aseguró a su madre que lo entendía. Una vez cerrada la puerta, Feng Yehu soltó un pequeño suspiro, preparándose para la visita. Lo consideró como un obstáculo más que superar. Ajustándose las gafas con un destello de determinación, resolvió que, sin importar cómo fuera su primo, no podía ser más difícil de manejar que un monstruo. Al día siguiente, bajo un cielo azul brillante, una joven de pelo largo y oscuro y gafas arrastraba una maleta hacia un edificio de apartamentos. Consultó su teléfono, confirmando que el mapa la había llevado al destino correcto. Mirando hacia el edificio, murmuró para sí misma que este debía de ser el lugar, lista para conocer por fin al primo que apenas recordaba. Cuando Lin Yi estaba afuera del edificio de apartamentos, Fan Yi salió llevando una bolsa. Ella lo llamó, preguntándole si era su primo. Él se detuvo, sorprendido, y para confirmar le preguntó si ella era Lin Yi, aunque admitió para sí mismo que no la reconocía en absoluto. Un silencio incómodo se instaló entre ellos por un momento. Más tarde, dentro del apartamento, se sentaron en el sofá manteniendo una conversación cortés. Fan Yi le preguntó si estaba en la ciudad por un campamento de verano, lo cual ella confirmó. Él le dijo que le avisara si necesitaba algo, y ella se lo agradeció. Tras su breve charla, él le dio la llave de su habitación, que estaba frente a la de él, antes de irse a la suya. Mientras lo veía marcharse, ella se sintió aliviada, pensando que su primo parecía alguien con quien era fácil llevarse bien y que no se metería en sus asuntos. Sin embargo, Fan Yi no era ningún despistado. Desde el momento en que ella se sentó, él había percibido un aura espiritual débil pero extraña que emanaba de ella. Se preguntó si sus sentidos le fallaban o si ella simplemente no era lo suficientemente buena como para ocultar su poder. Sospechó de inmediato que ella también era una pionera. El aura que sintió era débil pero clara, y se dio cuenta de que su historia sobre el campamento de verano era probablemente una tapadera para su verdadera razón de estar en la ciudad. Mientras tanto, en su habitación, Lin Yi estaba con su teléfono, confirmando las sospechas de Fan Yi. Le envió un mensaje a su grupo de pioneros, el equipo de vanguardia de artes marciales, diciendo que su primo parecía agradable y no interferiría. La conversación giró hacia los eventos recientes, con miembros hablando sobre el poderoso pionero en el río de lava. Lin Yi advirtió a su equipo que tuvieran cuidado, ya que muchas personas poderosas seguían ocultas. Después de acordar esperar su señal, se desconectó. Decidió que era mejor no practicar la cultivación por ahora, preocupada de que su primo pudiera descubrir su secreto. Pasaron 3 días. Fan Yi pronto descubrió que vivir con su prima le dificultaba su cultivación. Sus meditaciones podían ser interrumpidas en cualquier momento, como cuando ella salía del baño envuelta solo en una toalla. También le preocupaba que el brillante aura dorada de su técnica de respiración fuera demasiado evidente y resultara imposible de ocultar. Pero la parte más difícil era su abrumadora amabilidad. Una noche, ella le entregó con orgullo una cena de aspecto delicioso que había preparado. Él intentó insistir en lavar los platos, pero ella se negó, diciendo que era lo menos que podía hacer. Su perfecta educación y extrema pulcritud le parecían casi extrañas.
A pesar de las molestias, Fan Yi decidió seguirle el juego. Pensó que, al dejar que ella fuera excesivamente servicial, podría conseguir que bajara la guardia. Sabía que esta era la única manera de descubrir qué tramaba en realidad. Su tranquila cena fue interrumpida cuando el teléfono de ella, sobre la mesa, comenzó a vibrar. Ambos primos miraron el mensaje, y sus rostros mostraron sorpresa por un instante. Fan Yi aprovechó la oportunidad para disculparse, diciendo que volvería a su habitación mientras ella hablaba. Su prima solo pudo responder en voz baja mientras él se iba. Al quedarse sola, ella lo miró pensativamente por un momento antes de volver su atención a su teléfono. Sentada en su cama, contestó la llamada y su expresión se tornó seria. Repitió la información que estaba recibiendo, confirmando que el gran cambio del cielo y la tierra ocurriría de nuevo al día siguiente a las 3 de la tarde, y prometió que estaría allí. Fan Yi escuchó fácilmente la conversación telefónica de su prima. Ella acordó reunirse en la entrada del pueblo de Yangwo. Él reconoció el nombre como un pueblo famoso en internet en las afueras, a 1 hora en coche. Con sus sospechas confirmadas, la observó a través de la pared mientras su propia energía espiritual se encendía. Ahora estaba seguro de que su prima también era una pionera. Sin embargo, confiaba en que, con la fuerza actual de ella, no sería capaz de sentir que la estaba espiando. Estaba impresionado por su poder. Todavía era solo una estudiante de secundaria, pero ya había alcanzado el reino del hacha fantasma de 2 estrellas y estaba cerca de otro avance. Se preguntó si su alto talento natural era la razón de su personalidad algo extraña. Ahora entendía su verdadero propósito en la ciudad. El campamento de verano era solo una excusa, se había enterado del próximo gran cambio del cielo y la tierra y había venido para estar en el centro de todo. Sabía que cada uno de estos grandes cambios era una oportunidad para conseguir una nueva técnica y aumentar su propia fuerza. Se preguntó qué tipo de poder aparecería esta vez. Al final, no importaba. Con una mirada decidida, decidió que, fuera cual fuera el poder que apareciera, lo tomaría para sí mismo. En su habitación, su prima se detuvo de repente, sintiendo una extraña sensación. Miró a su alrededor, preguntándose si era solo su imaginación o si alguien la había estado observando. Al no ver nada más que las montañas iluminadas por la luna afuera, descartó la sensación y continuó con sus preparativos. Al día siguiente, el pueblo de Yangwo bullía de actividad, con sus montañas de fondo. En la entrada del pueblo, Lin Yi se encontró con una amiga de su grupo de pioneros. La amiga bromeó juguetonamente con Yi sobre su primo, preguntándole si era guapo. Yi respondió que era una buena persona, pero solo un chico de aspecto normal. Su amiga suspiró con decepción. Justo en ese momento, llegó otra mujer de su grupo, una pelirroja con un vestido morado. Le recordó a la primera amiga que la propia Yi siempre había dicho que era una persona normal. Con el resto del equipo presente, la pelirroja anunció que era hora de ponerse manos a la obra. Uno de los miembros masculinos preguntó si cierta ella no vendría. La pelirroja confirmó que solo serían ellos 6, y añadió que la miembro ausente siempre era misteriosa. Sin que ellos lo supieran, Fan Yi los observaba desde el balcón de un café cercano, con su espada a su lado. Notó que el pequeño escuadrón de su prima parecía ser bastante discreto. Desde donde estaba, podía sentir su fuerza. El más débil estaba en el nivel del hacha fantasma de 2 estrellas, y el hombre que había hablado era incluso un 3 estrellas. También escuchó que su equipo solía ser más fuerte, con un miembro poderoso a menudo ausente. Mientras estaba sentado observando, su atención se centró en las montañas con vistas al pueblo. Entrecerró los ojos con anticipación, sintiendo que allí era donde el verdadero evento estaba a punto de ocurrir. En lo alto de las montañas, el gran cambio del cielo y la tierra finalmente sucedió. Una enredadera gigante y verde descendió de las nubes, pareciendo el tallo de frijoles del cuento de hadas. Este extraño evento aparecía aleatoriamente y no era destructivo, pero para los pioneros, era una clave importante para entender los cambios en su mundo. En lo profundo de las neblinosas montañas, Lin Yi y su escuadrón finalmente vieron la increíble escena. La líder pelirroja miró hacia arriba asombrada, confirmando que esto era lo que estaban buscando. El grupo se quedó incrédulo ante la masiva y palpitante enredadera. Sin embargo, el asombro se convirtió rápidamente en miedo. La amiga aventurera del grupo palideció de repente e instó a los demás a detenerse, diciendo que no debían avanzar más. Estaba temblando de pavor. Explicó que ver la enredadera en persona le daba una sensación terrible. La líder entonces preguntó si habían visto los rumores en sus foros internos de pioneros. El miedo de la amiga provenía de una oscura historia. Dijo que conocía a algunos de los pioneros de un equipo que había intentado tocar la enredadera la última vez que apareció. Eran poderosos,
mucho más fuertes que ella. Sin embargo, todos tuvieron un final horrible. Explicó que, después de venir aquí, todos fueron enterrados, y sus esqueletos ahora estaban retorcidos entre las raíces de una versión oscura de la enredadera. Abrumada por el terror, se agarró la cabeza, presa del pánico. Confesó que tenía el presentimiento de que todos sufrirían el mismo destino. Mientras hablaba, la realidad alrededor del grupo cambió, y ya no estaban en un sendero de montaña. En su lugar, estaban atrapados dentro de una aterradora caverna roja, carnosa y palpitante, con el suelo convertido en una masa asquerosa de zarcillos orgánicos. La visión de su muerte fue solo una premonición aterradora. De vuelta en el neblinoso sendero de la montaña, la amiga aventurera del escuadrón, estafada en un romance en línea, todavía estaba conmocionada por la sensación de pavor. Admitió que, aunque originalmente estaba dispuesta a correr el riesgo del pionero, volver rica o morir, en el momento en que vio la enredadera, sintió un miedo abrumador. Su instinto le decía que se trataba de un monstruo de alto nivel, nuevo y desconocido, una mutación que no podía manejar. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras decía que no estaba lista para morir allí y que quería retirarse. La líder pelirroja y Lin Yi miraron con comprensión a su alterada compañera. Confirmaron que todas habían sentido la misma pesada sensación proveniente de la enredadera. Lin Yi lo explicó con más detalle, describiéndolo como una sensación de completo vacío dentro de la enredadera de elemento madera. Era una sensación extraña, como si toda la vida hubiera sido devorada por el tiempo, dejando solo un cascarón vacío. Esto, explicó, era la razón por la que todas se sentían tan asustadas. El grupo llegó a una conclusión aterradora: la enredadera estaba intentando devorar su fuerza vital. Justo cuando su asustada amiga estaba a punto de entrar en pánico, Lin Yi la agarró de la mano, con el rostro lleno de una feroz determinación. Declaró que este era el camino del pionero marcial, un camino que les exigía enfrentar tales peligros directamente. Sin ser visto por el grupo, Fan Yi observaba desde un acantilado cercano. Él también podía sentir la pesada y sofocante energía de muerte que emanaba de la enredadera gigante. Notó que, de todos los monstruos del mundo a los que se había enfrentado, aparte del atributo de oscuridad pura, esta enredadera le daba la peor sensación. Tenía que admitir que el pequeño escuadrón tenía agallas para siquiera pensar en cultivar en un lugar tan peligroso. Analizó al monstruo más de cerca. Aunque era claramente una planta, un símbolo de vida, se sentía completamente inerte. No estaba realmente viva, sino que era una cosa muerta que pretendía estar viva, sin energía espiritual propia. Pudo ver que estaba manchada con la sangre y los cuerpos de sus víctimas pasadas. De vuelta con el escuadrón, Lin Yi tomó el mando. Se paró en el borde de un acantilado, hablando a su equipo con un nuevo propósito. Les dijo que no tenían mucho tiempo que perder. Consciente del peligro, sugirió un nuevo plan. Tantearían cuidadosamente la energía alrededor de la zona, inspeccionando al monstruo sin acercarse demasiado. Confiada en su plan, Lin Yi creía que, al sentir la energía del monstruo desde la distancia, su equipo estaría lo suficientemente seguro. Encontró un lugar en lo alto de un árbol y comenzó a meditar, rodeándose de una burbuja protectora de energía espiritual azul. Desde la cima de un acantilado lejano, Fan Yi los observaba. Estaba impresionado por su cautela, notando que habían elegido una distancia que era a la vez segura y buena para la cultivación. Le dio crédito a su prima, la mejor estudiante, por calcular correctamente el rango ideal, una posición que no era ni demasiado imprudente ni demasiado tímida. A medida que la cultivación de Yi se fortalecía, la energía espiritual a su alrededor comenzó a aumentar. Fan Yi observó sorprendido, dándose cuenta de que estaba a punto de lograr un avance al reino del hacha fantasma de 3 estrellas. Estaba genuinamente impresionado, su prima era realmente talentosa. En un brillante destello de luz azul, logró el avance con éxito. Sus compañeros de equipo observaban asombrados, maravillados de que ya hubiera alcanzado un nivel de poder tan alto. Sin embargo, la enorme perturbación de energía de su avance no pasó desapercibida. En lo profundo del bosque, las raíces durmientes de la enredadera gigante comenzaron a retorcerse y a brillar con una aterradora luz verde. Los pioneros sintieron que el suelo temblaba, y uno de los hombres miró hacia atrás alarmado. Todo el grupo entró en pánico cuando la monstruosa enredadera comenzó a moverse directamente hacia ellos, con sus arcillos brotando de la tierra. La líder del equipo se sorprendió de que la criatura pudiera haberlos detectado desde tan lejos. El ataque de la enredadera fue rápido y brutal. Feroces arcillos verdes salieron disparados del suelo, atrapando a 2 de los pioneros masculinos. El resto del escuadrón se dispersó con miedo mientras su amigo gritaba que corrieran, advirtiendo que si no escapaban ahora, todos morirían allí.
La líder del equipo se dio cuenta rápidamente de la causa del desastre. El avance de Yi había creado una perturbación demasiado grande, atrayendo la atención del monstruo. Mientras gritaba una advertencia, oscuros arcillos verdes comenzaron a envolver la burbuja protectora de Yi, que todavía la protegía mientras estaba débil tras su avance. La líder sabía que no podían dejarse atrapar. Una vez que la enredadera los envolviera, su aura mortal los consumiría al instante. Bajo la inmensa presión, el escudo de energía de Yi comenzó a resquebrajarse. El caos estalló cuando la líder pelirroja intentó poner a salvo a su aterrorizada amiga. La amiga gritaba que no podían dejar atrás a Yi, pero la líder respondió desesperadamente, preguntando qué se suponía que debía hacer. Preguntó con furia si debía usar su propia y preciada energía espiritual para proteger a Yi, básicamente muriendo para que su compañera pudiera subir de nivel. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la líder pelirroja intentó calmar a uno de sus compañeros de equipo, quien argumentaba que debían abandonar a Lin Yi para salvarse. Él dijo fríamente que la vida y la muerte eran cuestión del destino, y que si no se marchaban de inmediato, todos morirían con ella. Le recordó que todos eran solo personas que se habían conocido por casualidad y que estaba siendo demasiado emocional. Sin embargo, esta visión fría y práctica solo enfureció más a la líder. Lo empujó a un lado, gritando que no abandonaría a su compañera, incluso si eso significaba ir en contra del resto de ellos. Desde su posición en el acantilado, Fan Yi observaba la escena. Sabía que su prima, que todavía era solo una estudiante, probablemente no era consciente del peligro en el que se encontraba mientras permanecía débil en su estado meditativo. El poder de la enredadera era abrumador y no estaba seguro de si él mismo podría salvarla con su fuerza actual. Pero sabía que debía actuar rápido, ya que los arcillos ya estaban empezando a aplastar su barrera protectora. Apretó el puño y una aura dorada se encendió a su alrededor. Le había hecho una promesa a su tía de que la cuidaría, y una promesa debe cumplirse. La líder pelirroja entró en acción, saltando entre las enredaderas para alcanzar a Yi. Lanzó una potente patada contra uno de los arcillos, rompiéndolo con la fuerza del impacto. Pero su victoria no duró mucho. Docenas de enredaderas más salieron disparadas, envolviéndola y atrapándola por completo. Justo cuando las enredaderas estaban a punto de aplastarla, el escudo protector de Yi finalmente se rompió. Pero antes de que la monstruosa planta pudiera atrapar a sus nuevas víctimas, Fan Yi intervino. Saltando por el aire, lanzó dos arcos de brillante energía dorada desde su espada. El resto del escuadrón de Yi solo pudo mirar con horror, gritando su nombre al ver romperse su escudo. Una masiva ráfaga de energía con forma de fénix de fuego cayó del cielo, golpeando la masa de enredaderas con una fuerza explosiva. Fan Yi aterrizó con gracia en el área ahora despejada, con un pequeño pilar de llamas doradas surgiendo del suelo donde estaba, habiendo salvado justo a tiempo tanto a su prima como a su valiente líder. Mientras Fan Yi flotaba en un brillante aura de luz dorada, su sola presencia fue suficiente para abrumar a la enredadera mortal. Los miembros supervivientes del escuadrón de pioneros observaron en un silencio atónito como la planta monstruosa, que momentos antes estaba a punto de matarlos a todos, detuvo su ataque y comenzó a retroceder ante la abrumadora energía Yang. Los arcillos se retiraron de la intensa luz, siseando y disolviéndose al retroceder. Mientras Fan Yi descendía, rodeado de un resplandor radiante, los pioneros solo podían cubrirse los ojos ante la luz cegadora, apenas capaces de comprender lo que estaba sucediendo. El pionero práctico que había sugerido abandonar a Yi estaba completamente conmocionado, preguntándose si este recién llegado era otro pionero. La líder pelirroja, igualmente aturdida, reconoció el poder por lo que era, la forma más pura del atributo Yang. Sabía que solo un poder de alto nivel de esta magnitud podría hacer retroceder a un monstruo tan poderoso y absorbente de vida. El pionero tuvo una crisis de confianza. Siempre se había considerado a sí mismo extremadamente talentoso, habiendo alcanzado el reino del hacha fantasma de 3 estrellas en muy poco tiempo, una hazaña que pocos en el país podían igualar. Sabía que incluso la habilidad de la talentosa Lin Yi apenas igualaba la suya. Y, sin embargo, este misterioso extraño estaba en un nivel completamente diferente. Se miró las manos y luego alzó la vista hacia la figura brillante en la cima del acantilado, sintiéndose completamente insignificante. Si existían pioneros como ese, se preguntó, ¿entonces qué eran ellos? El recién llegado no solo lo había superado a él, los había superado a todos con su poder puro y abrumador. Mientras Fan Yi permanecía bañado en la luz dorada de su poder, su sistema se activó.
Había detectado el atributo de madera extremo de la enredadera mortal y había iniciado el proceso de autoescritura, completando rápidamente una nueva técnica. La ventana del sistema mostró entonces los detalles de su nueva habilidad, vitalidad infinita, una técnica que podía absorber instantáneamente toda la fuerza vital cercana para curar heridas rápidamente. Mientras el poder de la enredadera fluía hacia él, se vio envuelto en una oleada de energía verde y vivificante. Estaba asombrado por la increíble técnica de atributo de madera que acababa de obtener, dándose cuenta de que, mientras hubiera vida cerca, ahora tenía lo que era básicamente un motor inagotable de absorción de energía.